Bueno, ya está bien. Ya está bien. Suficiente tiempo. Que no haya venido tiempo ha tenido. Vamos a jugar al Zelda. Estás desmuteado ya, Pachi. Un saludo. ¡Ey! Un saludo. Espérate, que apago el ventilador. No se oye, ¿Cómo estamos, No gente? se oye ya. ¿No? No. Oh, aleluya. Me va a asar. Al menos yo. Claro. Gente, ¿oís el ventilador de última gama de los chinos de aquí abajo? Y si lo oyen, que se aguanten. Es lo que hay. Hace calor. No, hombre, no. Hace calor, tío. Es lo que hay. ¿Sabes dónde hace más calor? ¿Dónde? En Ciudad de México. ¿Por? ¿Tú cómo lo sabes? Puto turista. Porque hoy lo he visto en las noticias. Ah, bueno, entonces vale. Si lo dicen los Ah. medios, me lo creo. Voy a jugar. Espera. Voy a encender mi GameCube, ¿vale? Momento que soplo el cartucho. Digo el disco. Sí. Soplo el disco, El perdón. disco, el disco. Vale, ya está. Lo voy a poner ya. En el sol, sí, eso es verdad. En el sol hace más calor. ¿Cara al sol has dicho? ¿Habla, Pachi? ¿Hola? Yo creo que se te oye bien. En ¿Sí? comparación al Genial. juego. Vale. Buena fame. Muy buenas tetas, por cierto. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Buenas, por cierto. Es Pero qué buena educado. lleva H, ¿eh? No como otro. ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho yo? ¿Me lo dices por mí? Sí. Sí. Tú no has dicho buenas, ahora. has dicho hola. Encima. ¿Sabéis que esto me pasó un día cuando era camarero, tío? Camaleón. Cuando era camarero, tío, me pasó. Ah, dime. Que ¿Qué? había un cliente que decía buenos días, ¿no? Y le tenías que responder buenos días por cojones. Que me acuerdo que un día dijo buenos días y otro tío le dijo hola. Y el tío se enfadó y dice, ¿cómo que? Si te digo buenos días, tienes que responder buenos días, no sé qué. Y el Pero lo otro, decía en puto... coña, ¿no? No, era en serio. Pero enfadado de verdad, ¿eh? Y el otro, he dicho buenos días, y dice, no, has dicho hola. En plan, se enfadó porque dijo hola en vez de buenos días. Pero de verdad, ¿eh? En plan, vaya pollo. Y yo flipando, claro, yo no daba crédito de lo que estaba viendo. Pobrecito, tío. A lo mejor es porque tiene un trauma con él. Hola. Yo qué sé, pues vaya Es que trauma. Tienes que entender el pasado de cada persona. Sí, pues que vaya al psicólogo y se deje de tocar los huevos. O entonces te quedas sin un cliente más. Da ¿Estás igual. contento? Sí, Acabas de mandar sí, el soy bar a la desempleado. bancarrota. Ya está, ya me da igual. No, desempleado no, eres streamer. Es lo mismo. Bueno, de No, hecho es una peor. inversión- De hecho es una peor. inversión a largo plazo, porque más adelante me dijiste que te abrirías un OnlyFans. Es verdad, teníamos que encender el candelabro este. Para entrar al templo. El directo se llama Templo del Bosque, ¿eh? Cuando salgamos del templo cerramos, ¿eh? Aunque estemos 15 minutos. Venga, no, pisar. ¿Te No, pisar imaginas? fuera cerramos. ¿Te imaginas? Sin decir adiós ni nada, se corta. Se corta en seco, ¿sabes? Voy a robarle. ¡Ah, otra vez tú, ladrón, eso ladrón! Es verdad. Déjame, cojones, pajarraco. No le pienso pagar nunca, al pájaro. A este le voy a robar siempre que pueda. Tendría que haber dicho para ti mi cola. Uf, es verdad. Esa habría sido la mejor contestación, es cierto, tío. Ahí está. Estamos dentro. Primer puzzle superado, ¿eh? Primer Let's puzzle. go. Oye, ojo, ¿eh? ¿Cuánto IQ tengo? Venga, chavales. Te dan la bienvenida, ¿eh? Bueno, hospitalidad, ¿no? Cuando tú vas a casa de un amigo, ¿cómo te reciben? Es verdad. Me reciben con unos murciélagos persiguiéndome. Sí, el otro día quedé con un chaval de aquí y fui a su casa y me atacó su abuela. Joder. Qué suerte tienen algunos. Sí, por encima no tenía la dentadura. Joder. Aún más fuerte. ¿Y esto qué hago con esto? Eso es una nuez. ¡Hostia! Se le tiran toda la puta cara. Y se ha quedado embobado. ¡Ey! ¡La ha roto! Toma.
Venga, fuera, hombre. Monita. Mi amor platónico de este juego. ¿Es la misma? Sí. Ese culo es inconfundible. Tiene un tatuaje en el brazo. O sea, como solo le miro el culo no me había dado cuenta hasta ahora. Eres la persona más caballerosa que he visto en mi vida. Sí. Uf. Es el mono Este es el mono Robacandiles. Robacandiles. Es verdad, eras No, tú, no, yo. Midna. Perdón, Ah. perdón. Quiero que lo sigas. Estás hecho un ligón. ¿A quién se supone que estabas imitando cuando hacías a Midna? Ni puta idea, creo que a Gandalf. A Gandalf, es verdad, es verdad. Que cada vez hablaba más inglés, ¿te acuerdas? Sí. Es El cierto. bilingüe. Se me olvida el lore de mi propia serie, de mi propio gameplay, tío, Para eso está Fame. Es verdad. Es el Lore Keeper. El Fame es el lore keeper. Vamos. Ay. ¿Tú no puedes abrir la puerta? ¿Tengo que hacerlo yo? ¿En serio? Tienes que ser caballeroso. Sí, es cierto. Ahora a ver, ¿para dónde voy? Hostia, vaya arañota, ¿no? A esta no le puedo hacer nada. Le he dejado vendida su suerte al mono. Ahí está. Qué bueno soy. A ver, ¿cómo voy yo para ese lado? Toma. Vaya hostión. Y aquí hay otra puerta, ¿no? Que también está el puente quemado. ¿Cómo mierda me lo monto yo? Para llegar hasta ahí. Monita. No habla. ¿Qué quiere Midna? Oh, ¿y qué pasará si las encendemos con fire? Tenía más voz de viejo, ¿no? Ya que estás enciende las tuyas. Cuanto más iluminado, better. Vale, Tienes que espérate, poner voz más carrasposa, ¿eh? soy mejor. Ahí. Ahora vengo, da un momento. ¿Qué has dicho? No, Es me que voy a no me he quedar sin enterado. Vas tú. Gracias, Femboy. Dime. No me he enterado de qué ha dicho. Que uses el candelabro para encenderla. Ah, vale, para entender esto. Ah, vale. Es el templo tutorial. Como te pierdas en este, mal vamos. Joder. Pues vamos bien, ¿eh? Mira, un cofre. Vamos a saquear aquí. Esto es de muy mala educación, por cierto. Mapa de la mazmorra. Muy bien. Esto es de muy mala educación, abrir cofres de sitios que no son tu casa. Bienvenido a España. Ya hemos salido del templo, gente. Ya está. se acabó el Bienvenido a Rumanía. A Rumanía. Este puente, llámame loco, pero creo que se va a caer, ¿Qué te apuestas que no? ¿Qué te apuestas que no? ¡Hostia! Yo confío. Ese es mi abuelo. Este cabrón ha amañado la apuesta, lo ha tirado él. El Ya puente. sabes, no se ha roto, no se ha Este... roto. ¡Ey! Smash. Tío, que se le ve hasta el ano. Voy. Menos mal que ha sido el mono. Momento. Sí, sí. Oh, mira, ¿qué les pasa? Están peleados. Ah, ya no podemos seguir por aquí. Hay que volver. Go back. No sé por qué, pero parece que nos quiere mostrar el camino. Dios. Tú eres Midna. A mí no me sale. Ya. Por algo soy Midna. Sí. Hola. Buena, Buena. Quería ver cómo de profundo Balconing. estaba, joder. Quería que ver. Balconing, gente. ¿Cómo suelta que empieza el verano ya? Sí. Midna, ¿qué hay que hacer? A ver. A mí no me preguntes sobre este sitio. Habla con el monkey. ¡Joder!
Cachis, como ahora no eres lobo, no puedes hablar con animales. Vaya body más useless. Así. Me Qué gusta hija de poner más puta. voz de viejo, tío, pero es que me voy a quedar sin voz. Qué hija de puta, tío. Nada me ha dejado vendida. ¿Ahora qué hago si no soy lobo? Vuelve para atrás. Soy mate, pero no soy dragona. Residencia de las God. A ver aquí. A ver qué por aquí. Hay un puto cofre ahí arriba. ¿No tienes un boomerang? Un tirachín. Esa es. Yo creo que te va a hacer falta un boomerang, No, para, porque aquí vas a desbloquear el boomerang. Buena puntería, en verdad. ¿Has visto? Sí, chaval. ¿Qué juegas al counter? No, a nada. Ah, bueno. ¡Ey! ¿Te has quedado? Hostia. Lo he descubierto sin querer, ¿eh? ¡Ojo! ¡Qué bueno! Monita. Hostia, que vaya bicho. ¡Ay, que explota! Estamos en Irak. Buen comentario. Si no fuera por Fame, tío. Es que un si no fuera escarabajo por iraquí. ¿Qué dice Fame? Fame- ¿Quién Fame? ¿Qué dice? Ah, no, es que estoy viendo la sección de comentarios. Y es el MVP de los comentarios. Ah, Dumbledore, es verdad. Perdona, que no me había metido en el directo. Soy un fake fan de Asturiano. Esta puta nuez, a ver. ¿Qué nuez? Ah, la mierda. Toma. Se me ha caído el agua. Qué Que no manazas. necesitas la nuez. Y la rompe. Que ya voy, joder, pesada. ¡Cuidado! Tirar una nuez. A ver. Aquí ya no puedo. No, esta está rota. Ahí, pilla. ¡Hostia! Toma. Mala leche, Sí. Te hace falta una llave, creo. Gracias por traerme aquí, pero falta una llave. Y ahí... ¿Qué es esto? Toma. ¿No puedes empujarla? ¿No puedes empujarla si tienes ruedas? Mira. Ah, no, eso es para rodar. No puedo. Pues ahí dentro tiene pinta que está algo importante, Sí, vaya Boomerang o cofre, lo que sea. Creo que Vaya está el boomerang. cofre. ¿Qué te apuestas? Puede ser. No me he puesto nada porque por ahí? seguro que está. Esto es para volver. Ok. Voy a abrir esta puerta. El fucking macaco. ¡Oh, macac moeo! ¡Oh, macac moeo! Eso es cuando se muere. Ah. Justo, el timing. ¡Ojo! Es bonito el templo, ¿eh? Pero yo no viviría aquí. Yo depende de cómo esté el alquiler. Esa puerta está hecha de dolor, puede ser. El alquiler seguro que está caro porque hay mucho espacio. Otra cosa no, pero espacioso es. Sí, pero está como apartado del mundo. Y además hay un Como la tío España saqueando vaciada. todo. Llave pequeña. que es como Ah, una- mira, ahí está. Es como la España vaciada. El de España Un vaciada. soplón, pero está en mitad de la nada. Sí, Ya está, no, ya está, ves a por el cofre. a eso voy. Tocho. Está viendo si había algo Deja de más. darte contra la pared, tío. No puedo evitarlo. Son las tradiciones. Hostia, Eso es verdad. el puente no sé qué te queda aquí para siempre. Uf, menos mal. Qué conveniente que se ponga en su sitio justo cuando llego yo. Literal. Parece como si fuera un videojuego. Bueno, eres el elegido, ¿no? Es verdad. Aunque eso no lo sabemos, puto spoileador. No, quiere que libere a ¡No, su que puto tenía novio! novio, Mierda. tío, para cuquearme. Joder. Es una interesada, Me ha seducido para que libere a su novio, tío. Son todas iguales, tío, hasta las chimpancés. Y ahora me voy a caer. Hala, ¿ves? Y encima me quedo tirado aquí. Me han utilizado, joder. Soy el cook.
Toma, en todo el culo lata. Mira, ya no os voy a defender, ¿eh? No os voy a Esas son las defender. gitanas de mi barrio. No os voy a defender, monos de mierda. Que me habéis usado. Me siento utilizado. Hola, ¿Te Calamity. pegas? No, no, a mí no. A pegarle a ellos dos, tío. Aquí os quedáis a vuestra suerte, chicos. Adiós. Hombre, Gran me pena. la han pegado a mí, tío. ¿Tú te crees? No puedes salir. Mierda. Pues voy a desquitarme mi rabia contra ellos. Es casualidad, no los quería salvar. Mentirosa, ya está, ¿no? Toda miente. Hasta las del reino animal, tío. Igual que la chica que se llevó tu caballo. Qué china. Todas te usan. La del principio del juego, ¿no te acuerdas? Ah, es verdad. Todas te usan por una finalidad. Ahora os usaré yo a vosotros. Aquí, ¿esto es para subir? Ojo, vaya ojo tengo. Ya ves. Eso sí, va muy lento, tío. No había nada, ¿en serio? No había nada. No lleva a ningún sitio. Joder. Y ahora que estamos He por abajo. perdido todo el aura que he ganado, Sí. Aquí tiene que soplar viento, parece. Volvemos atrás, que seguro que hay una cuerda más larga que trepar. Vamos aquí. Aquí estaba el escarabajo musulmán ese. Ahora volvemos aquí atrás. Musulmán. El que explotaba. Ahora. Ah, no, así como hemos llegado antes. Ay. Me he saltado muy pronto. Pero bueno, esto es la entrada. Para llegar aquí. Ahora se ponen, ¿no? Cabrones. Antes no se ponía. Tenía que ser el macho este. Uf, justo a tiempo. Antes de que se me acabe el candelabro, ¿eh? Yo creo Todo que lo por el estamos haciendo bien, tío. Todo Yo, por el bien del directo, para Sí. hacerlo más interesante. yo creo que Vale, lo estamos vale. haciendo bien, tío. Pues sí, la verdad es que sí. Hostia, esta. Está más chetada. La rojilla. Era un rojo. Planta roja. Mira, ¿ves? Se queda viva. Aunque la cortes Ah, y mira, te roja, ataca. Es verdad, es verdad. Qué locura, qué miedo. Qué, Esto es terrorífico. qué asco y miedo. Qué asco y miedo, como diría. como diría una. Aquí hay que tirarle algo. Para que explote o Yo creo algo que así. un candelabro o una bomba en la boca o algo así. Yo creo que Ah, este va a ser igual. una bomba, Sí, ¿verdad? Sí, mira, aquí hay una. ¡Cuidado! ¡Corre, tíraselo! ¿Pero tíraselo? No, creo que tengo que hacer que me siga. ¿Pero y este asturiano? Tengo que hacer No, que yo me creo que te siga, da tío. tiempo, Mira, hay una puerta ahí. ¿Dónde está? Tú. Ven aquí, anda. No me sigue. Pégale, Cógelo. No puedo. Sí. No Pero hay. tienes que guardar la... Creo que sí. No guardar la espada, ¿no? ¿Ves? Vale. Gente, está en español de España, no malentendáis. Coger. Es verdad, pone coger. O sea, aquí son todos de España, creo. ¿Todos de España? Tardo mucho, tío. ¿El Fame de dónde es? ¿Famoso Fame? No lo sé. Ah. Yo le pongo extremeño. Pobrecillo. No le he hecho nada. Porque pobrecillo. Oye, mi novia es extremeña, un respeto. No me he Me preguntado. ofende. Pues ahora me enfado y me retiro.
¿Me ha comido? Bore. El de saltado por encima y me ha comido, tío. Tía. Vale. ¿Cómo mierda me ha comido? ¿Qué cojones? Es de Valencia. Tío, ¿sois todos de Valencia o qué cojones? Esto de Valencia, dice, parece que se ofenda, ¿sabes? Pero me puede ver alguien que pueda dar comida. ¿Se puede ver a alguien que no sea un puto piromano fallero, tío? Piromano fallero. Venga, Asturiano joder. sin filtros. Asturianos sin complejos por algo. A ver, ¿aquí qué hay? Nada. Que le Voy tienes a la subir por bomba aquí. Que le tienes la bomba al pipe. Que ya se lo he tirado y no ha explotado. No, O pero sea, la no tengo se que tirar la- desde arriba. Hostia, pues no es mala esa, Esto es de Cook, pero bueno. ¡Pégale! ¡Cógela! ¡Coger, coger, coger! Ya lo sé. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! Y lo suelta. Eres un genio. Eres un ¿Yo qué sé? ¿Y yo qué mierda sé? Esto lo hago para que el directo no dure solo 15 minutos, hombre. Ya. ¡Let's go! Soy un puto Míralo, genio, Eres un genio. ¡Soy un genio! Eres un genio. Tío, Vale, ¿por ya qué se nací parece. tan listo? Yo no lo entiendo. ¿Por qué nací siendo tan extremadamente inteligente? Yo me pregunto por qué naciste a secas. Yo a veces también, tío. Coger otra, Madre mía, no paras de coger. Mira, Esto es de ahorrador. A ver, a ver. Esto es de ahorrador. Así no gasto mierda. ¡Qué bizco! Joder. Creo que te va a tocar. Toma, de una. Hombre, no, me hacen gastar 2 y ya me vuelvo loco. Momento ETA. Dios mío. Dios mío. Ahorita. Mierda. Pero has visto lo que quería hacer, ¿no? La quería tirar a esa. Que hay por ahí. Aquí puedo subir. Pero hay como una piedra que bloquea el camino. No puedo hacer nada. Bueno, antes voy a entrar por aquí. ¿Qué habrá ahí dentro? Qué curiosidad, qué misterios habrá. Puede ser mi gran ¿Suena una noche. canción? Es verdad. Otro puto Lo he mono. hecho, lo he hecho sin esa. O sea, lo he hecho sin referenciar a esa canción. No me salía la palabra. Ya Creo que Link está están. enfadado, ¡No! Mierda, no te la comas. Uf, Tío, esto es como el bicho que había en el Zelda Forest Words, tío. Lo que pasa es que ese estaba en 2D. ¿Y por qué no en 3D? Porque era de la DS. Hay juegos en 3D de la DS. Y el Forest Worlds es de la Game Boy. Son mierda. ¿Por qué tiene papada esta planta carnívora? No tiene papada, tiene. Tiene lo de las gaviotas. ¿Cómo se llamaba? No lo sé. Buche. Bolsa. Buche, creo que sí. Esto es la planta carnívora Mussolini, ¿no? Un poco, parece la forma de la cara. Sí. Es Mussolini. Es verdad, Es Mussolini revivido como planta carnívora. ¿Por qué no le hago nada? Ahora sí. Aquí le tengo que tirar una bomba. Sí. Mira, justo aquí están. ¡Oh, qué calor! Sí, yo también tengo Madre calor. mía. Ya, pero tú tienes una. Joder, tío, soy un puto Tengo malo. grasa, tío. Yo tengo todo grasa corporal. Tengo 100% de todo grasa déficit corporal. calórico, tío. Tengo lorcitas de gordo. ¿Por qué no se la traga? ¿Cómo? Frases que, Coger y se, tragar, Buen juego. frases que se pueden decir en el Zelda y en la cama. ¿Por qué no se lo traga? ¿Dónde está el boomerang, cariño? ¿Dónde está el boomerang, cariño? Vaya, parece que tienes la trifuerza del valor. Ahí. Y sin apuntar, ¿eh? ¿Ya está? ¿Ya está el show?
Vale, menos mal, tío. Sí, sí, ya la he visto. En el Wind Waker había uno de esos. ¿En serio? Wind Waker es un buen juego. Yo no he En jugado plan, nunca too al much Wind water, Waker. pero me gusta mucho el estilo artístico. Yo nunca lo he jugado. Monito. Liberamos a Vinicius, tío, del vestuario del Real Madrid. Venga, vamos con la selección brasileña. Estamos reuniendo la selección brasileña en este templo, ¿eh? Yo no voy a comentar eso porque ya sabes mi respuesta. ¿Cuál es? No lo voy a decir. Saca la espada maestra de ahí, cariño, es verdad. Se ha caído el mono abajo. Mierda, yo también. Te hundes con el equipo, ¿eh? A ver, venga, tenemos 3 de 11. Mierda. He tardado mucho en encontrarlo. ¿Pero has visto dónde está? Qué buena idea he tenido. O bueno, podemos hacerlo con Idea. este en verdad. Corre, Monicius, corre, quita. corre, corre, corre. Corre, 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 corre. Mierda, no, Ya. tiene que ser con el otro, por cojones. Espera, voy a por un corazón de la hierba. ¿Ahora no hay ninguno o qué? Ahí. Menos mal. Estás, Estás reclutando a gente para el PSG. Vamos ahí arriba. ¿Cómo se llamaba el jeque dueño del PSG? Tú no respondas. Vale. Vale, tardo demasiado. Que tú no te la sabes. Hostia, si Yo, te... que no me la sé. ¿Te la sabes? Sí. ¿Quién es? Mierda. ¿Quién era el quién? El jeque dueño del PSG. Responde, valiente, como diría Sassel. Nasser Responde. bin Gahim al-Khelaifi. Se lo has preguntado ¿sabía? al chat GPT, ¿no? No. Que si no lo sabía, nació un 10 de noviembre del 73. Vale, ok. Vale, ok. Y Es lo que me hacía falta. extremista. Mohamed. Buen intento, en verdad, para adivinar el nombre de un jeque. Es muy probable que se llame así. Que se llame Incestoja. Ah, Ah, está justo debajo mío. eso también lo tiré en la cama. Ahora vengo, gente, voy por agua. ¿Qué te se podría decir en la cama? Incestoja. A ver, vamos. Tío, esto no es normal, ¿eh? Que este es el templo tutorial y estoy tardando... Me está costando la vida. Y es el templo tutorial, ¿eh? Vaya puto malo soy. Joder. Malo, malo, malo eres. Al final me voy a morir yo solo. Cosas que se pueden decir en el Zelda o en la residencia de ancianos. Qué loco lo de haber fallado eso 5 veces. Cállate, tío. Cállate, por Dios. Seguro que tú lo harías a la 12ª. ¡Mierda! Oh, oh. Mierda, ya no hay más césped que cortar. Esto es como los bucles de R0, chavales. Aquí estoy todo el rato. Lo que pasa es que lo hace R0 es una hora maestra. Lo hago yo y es un gameplay de mierda, ¿no? Vale, ok. Tío, ¿qué gameplay habéis visto en el que
se falle tanto. Yo creo que esto tiene su mérito, ¿eh? Mierda. Ya no lo intento más, que me voy a morir. Bueno, vamos a ver qué hay en la puerta de aquí arriba. Vamos a ver qué hay aquí, ¿no? Es que justo me he acordado, justo me he acordado. No es que me vaya a morir como fallé una última vez, es que justo me he acordado. Vaya. ¿Esto no gira? No. Aquí no se puede hacer nada. Está cansadete, ¿eh? Mira, este soy yo después de un arduo día de trabajo. Me refiero al mono. Aquí, un corazón. No quiero dinero, quiero corazones. Espero que se hayan reseteado las plantas, porque si no, estoy jodido. En un directo me pasé más de una hora muriendo. ¿Ves? Tú me entiendes, Calamity, tío. Tú me entiendes. Mierda. No, si me va a matar el escarabajo encima, ahora. Joder. Al menos se han reseteado las plantas, ¿ves? Soy virtualmente inmortal. Otra vez para arriba. Bueno, ¿qué os contáis, tío? Vamos a estar aquí para largo, ¿eh? Last try. Esta es la buena, es cierto. Esta es la buena ahora. Esto es una lección de vida, ¿eh? Da igual cuántas veces lo intentes. A veces hay cosas que son imposibles. A veces hay que ser explotado en la cara por un escarabajo talibán antes de empezar a correr, ¿sabéis? El stream debería llamarse La Sala del Escarabajo Explosivo del Templo del Bosque. Joder. Tienes razón. Va, ¿qué? ¿Sí? ¿Los? Arriba, ¿eh? Más especias. No me jodas, que no se lo ha tragado. Mira, estaba lo de la bolsa verde, cabezón. Cuida la mano. Lo he tirado bien, joder. No se lo ha tragado. Tío. No puede ser esto, ¿eh? Esto es una puta broma pesada ya, ¿eh? Esto es durísimo, ¿eh? De ver, lo siento mucho. Tío. Ay. Mierda. Se me ha caído. Y ahora me he caído yo. Al menos no me están quitando vida, Al menos algo bueno estoy sacando. Y es una mejora. Dentro de lo que cabe es una mejora. Eso no le impidió a Dallas seguir fracasando en cada proyecto. Pero aquí la lección de vida es que no hay que fracasar. He tardado demasiado. ¡No me jodas! Le he tirado sin querer y se lo ha comido. Tío, ¿de verdad? ¿Se lo come cuando lo hago sin querer? ¿Cuando lo he tirado sin querer porque ya iba muy tarde? Joder. ¿En serio, tío? ¿Y aquí qué hay ahora? Bueno, al menos había una pieza corazón, ha merecido la pena. ¿Ves? Esto es una lección de vida. Las cosas salen cuando ya dejas de intentarlas. Qué locura. Yo no doy crédito de lo que acaba de pasar aquí, ¿eh? ¡Ojo, Edge! Extremada inteligencia aquí.
Hay otro, hay otro, hay otro. Jugador del PSG atrapado. ¡No! Tienes que venirte a París conmigo. Hay aquí una puta gincana, tío. Bueno, ya está. Liada. Monicios. ¿Me ayudas, por favor? Voy a subir por aquí, a ver. No estaría de más poder moverse un poco más rápido, por las enredaderas. Habría sido un acierto, digo yo, añadir eso en el juego. Era un mini cofre. Rupia roja. ¿Has visto? Soy millonario ya. Vale. Y ahora el otro. Ahí estamos. ¡Ya está! Está la araña ahí arriba, por cierto. Hay que acordarse. Bueno, ya me ha tirado la mierda esta. Deja de gritar, Monicius. Ya llego. Si las apago, seguro que podré pillar el cofre de ahí abajo. Pero antes tengo que liberar a mi jugador del PSG. Ahí, va pura estocada. Y full vida, vamos allá. Pero no tengo llave, ¿no? Mierda. Seguro que está en el cofre de aquí abajo, la puta llave. Era como apago yo esto. No se me oía, no sé, estaba hablando y no me escuchaba. Ah, ¿en serio? Sí. Pues no se sé te qué oía. ha pasado con el micro. Ya lo he visto. He reiniciado la configuración. Mira, este me ha tirado aquí arriba. Y ya hablando pensaba que pasaba de mí, me estás haciendo el vacío, ¿sabes? ¿Qué va? Si no se te oía. ¿Has dicho algo importante o no? Nada, te está diciendo cómo matar la araña, pero bueno, ya lo he descubierto. Ya la he matado yo. Mira, ahí puedo darle cabezazos. Hombre, claro, yo no la voy a matar. Más que nada porque no puedo controlar. Qué lindo. Ahí estamos. Y aquí había un cofre. Esto me recuerda al bosque que hay en Resident Evil 4 Remake. No, no se parece a absolutamente nada. Se parece en que tiene malos gráficos y ya está. ¿Qué no? ¿Qué va? Que no se Mira, parece a una eso, las mierda. tablas me recuerda a las cabañas. Que no se parece a una mierda. No se Que parece sí. nada, tío. Que sí, cojones. Que ¿Y no, no se parece tío. al lobo que te ayuda? Llave pequeña, vamos. Siguiente monito. ¿Es racista decir monito? Eso es racista, sí. Y más en España. ¿Cómo se les llama a este colectivo? Musulmanes. Ah, vale. Ok, tío. ¿Qué Vamos. pasa? Oye, yo no los he llamado. ¿No? Venga, ahora firmar la cláusula para el PSG. Mira qué contento Y está. aplaude. Está contento de que lo he sacado de su favela para jugar al PSG. 10 rupias. Pero creo que estás al máximo de rupias, ¿no? Sí. No puedes aumentar más. Es que mi disco está bugueado y está siempre al máximo. Vámonos de aquí. Que sí que se parece al 4. Oye, no habéis jugado ninguno al 4, ¿eh? No se parece en nada, en Resident Evil nada. 4. Que no, dice que se parece al 2. ¿En qué se parece al 2? Tío. Bueno, quizá sí. No se parece nada. La parte esta de las cloacas sí me recuerda un poco al templo este, pero ya está, tío. Por lo ¿Qué demás, dices? Es una referencia al 4 que flipas. Es una referencia a Piénsalo, tu salió- mami. Calla, estudiando con complejo. Salió en 2004, ¿no? Resident Evil 4. ¿O en qué año salió? En Claro, no sé. el año Pero 4. este Zelda salió como un año después o por esa época. No, Y- salió en 2007. Sí, porque el desarrollo Ah. empezó justo cuando salió el Resident Evil 4, ¿no? No, porque salió junto a la Wii. Y la Wii salió en 2007. Mira, en 2005 salió. Y el Twilight Princess Ajá.
¿El Twilight Princess qué? Zelda Twilight Princess salió en 2006. Chaval. No me digas que no han podido coger referencias. Pero no lo hicieron. Lo hicieron. Mira, hasta hace referencia al lobo cuando te ayuda. Sí. Hombre, es literal lo mismo. Si el lobo es el Link. No, me refiero a la escena en la que te ayuda el lobo. Que encima las sueltas, tío. Racista histórica. Me daba asco tocarle la mano. Hasta menos te saltaste un cofre debajo ¡Hostia! de las plataformas de la sala anterior. Otra vez. ¿Qué cofre me salté? No sé lo que dice Fame. Sí, ya sé que el Zelda este es de GameCube. Que fue como el segundo Zelda que Claro, salía si ahí. lo estoy Pero jugando en la también salió para GameCube. la Wii. Ya, Y el Resident Evil es de PS2. el Resident Evil es de GameCube, el 4. Tú eres tonto. El Es de Resident Play Evil 2, 4 tío. es de GameCube. Y salió exclusivamente en GameCube. Durante 3 meses, 6 o algo así. ¿Qué va a ser exclusivo de GameCube? Un juego de Que fue Resident Evil. exclusivo. Que fue exclusivo. ¿Qué va a ser exclusivo de una cosa de Nintendo? Un juego de Resident Evil. ¿Estamos locos? ¿Que no me crees? No. Que salió exclusivo. No te creo. Lo que pasa es que la exclusividad duró menos de un año. No sé cuánto duró. Entonces no es exclusivo. Fue exclusivo. Estoy diciendo que lo fue. Mira, qué Madre mía, culín. Smash. Este tío, ¿a quién se parece de Se Resident parece Evil? a mi amigo de Ben, tío. Se parece a Leon Kennedy, ¿no? De Resident Evil, el mono. No, en verdad se parece al padre. Tiene la misma barba. Se parece al Salazar, tío. No, es que no me he pasado el juego, ¿vale? Entonces eres un turista de mierda. Entonces Porque me eres un jugué el turista, original, tío. pero me lo jugué Estás cuando hablando tenía sin 12 conocimiento años, de tío. causa. Tú sí que estás hablando sin conocimiento de causa. Yo al menos me lo he pasado. No se parecen nada. No, te lo has visto en YouTube, no es lo mismo, ¿eh? Pero he visto Perdón el que te lo final diga, y he pero visto no, los no. créditos. Mira, toma, Monín. Ah, eso Ahora sí te voy a vale, hacer la ¿no? cola. Eso sí vale. Le voy a hacer la cola. Métele la espada maestra. La pura estocada en el culo, Mira, ¡epa! ¿Este es el jefe de la zona? Lo dudo. El culo. Qué mal Pobrecito. envejecido el padre de Donkey Kong. Esto es maltrato animal, ¿eh? Este es Kylian Mbappé. ¿Ves? Como a él le gusta por el culín. Esto es agresivo, ¿eh? Con los monos. ¡Vamos! Te voy a hacer la cola. Y bastante aguantado el culo. Sí, ya está. El chicloso no aguantó más. ¿Qué es eso, tío? Tenía un parásito ahí. Eso es una lombriz. Es una ladilla que se le ha caído. Una ladilla. Ahora se pone tímido, mira. Baby tímido. Ah, que tenía el bicho en la cabeza. Le estaba controlando el Ah, no pensamiento. me había dado ni cuenta, tío. Autorizo Pensaba que la ladilla controle mi mente. Mira el boomerang. ¡Oh! ¿Ves? Capcom Pa. hizo un trato con Nintendo, pero luego lo rompieron por las bajas ventas en GameCube. Y el creador de la saga se salió por eso. Tengo el boomerang. ¿En serio? Pero ¿ves cómo fue exclusivo? Sí, yo pensaba que fue que acabó la exclusividad y ya está. Te volviste loco. Porque sí, Mira qué bonito el boomerang. Boomerang tornado. Asignalo en le ha arriba. arrancado una ala a un pájaro y le ha hecho boomerang, en verdad, ¿eh? Eso es una Sí. ala arrancada. Los monos tienen que estar ya satisfechos. Ahora seguiremos buscando lo nuestro. Además, nos hemos hecho con algo muy chulo y quedan sitios por explorar. ¿Por qué te la guardas en la entrepierna? ¿Y dónde me lo voy a guardar si no? Pues no sé, tío, donde te guardes el boomerang. ¿Por qué te guardas el boomerang en un bolsillo normal y te guardas a la gotica esta en la entrepierna, tío? Porque no puedo ¿Quieres apuntar apuntar. bien? No puedo ¿Quieres apuntar. apuntar bien? No puedo ¡Malísimo! apuntar. Que no puedo apuntar y dice... Malísimo. No puedo apuntar. Que sí, ¿Dónde? tienes que darle apuntar al botón de apuntar y luego le das a la... Ah, Ahí mira, está. no ¿Te lo he tenía ni, dicho o no te lo he dicho? no tenía ni que darle el botón de apuntar. Tenía que hacer lo contrario, no darle. Ya. Es verdad, Típico de joder. Asunción, Esa ¿eh? mierda es así. Sí. Tenía Es que verdad, no darle. joder.
Encima lo has cerrado, eres un crack. Mira, ¿ves? Si lo suelto, hace esto. El botón de apuntar. Ya, seguro. Sí, mira. Eso sí, ¿ves? No se mueve. Pero si le doy al botón de apuntar, se mueve como cuando apunta. Que sí, no pasa nada. Todo el mundo comete errores. Está aquí haciendo una fake news, tío. Yo, pero si eres tú el que está mintiendo. Es como la Que si hora no del se parece a pájaro. Resident Evil 4. Que si no tienes que apuntar. Ya, hombre, tío, ya dale con las mentiras. Que no se parece, joder. Que no se parece Es al como el Resident ala Evil del 4. pájaro de Resident Evil 4, te lo he dicho. Es como el ala de tu Esta mami. referencia, ¿ves? Esa no la he pillado. Ya estamos. Cuando te quedas sin comentario, pasa a las mamis, ¿eh? Pues es como el ala de tu papa. Pues si algún día vuelves a... lo ves, dile que lo espero en casa. Joder, qué triste y qué cierto. Pues sí. El Pachi no tiene figura paterna, señores. O sea que cuidado con las bromas, Él puede ser una tóxica y no le podemos decir nada, porque literalmente tiene lo que hace falta para ser una tóxica, no tener padre. Mira, gente. ¿O no? Tú tienes carta blanca, en verdad. Yo sí. La última vez que vi a mi padre, ¿Cuántos años tenías? yo creo que... 8 años. Demasiado 8 y 10, mayor. no me acuerdo. ¿Cómo que demasiado mayor? Demasiado qué? mayor. Demasiado ¿Para mayor. qué? Para estar traumatizado. Ah, vale. No, yo traumatizado. Yo soy una empoderada. Necesito traumatizarme. De hecho, Resident Evil 4 lo escribió... Ay, Midna, perdona. Está hablando Midna, Que estaba leyendo los comentarios, ¿vale? No como tú. En fin, supongo que todavía quedan monkeys cautivos. Vamos a tener que salvarlos a todos, pero la ayuda no va a ser free. Joder, se puso triste esto. ¿Triste de qué, tío? No sintáis pena por este tío. No se lo merece, no se lo merece. De Umbrella Corporation, te lo estoy diciendo. Es verdad, es el logo de Umbrella. Nah, Joder, mi teoría se refuerza y la tuya cae sí. como las Torres Gemelas. Este tío no se merece que sintáis pena por él, este tío. Eres el mayor hater O me equivoco. de Fame. De Fema, digo, ¿eh? Sí. ¿Qué te he hecho yo para que me odies de esta forma? El mayor hater de Pachi Garrido Gutiérrez. Pachi López, De Pachi López. o me llamaba mi tío de joven. Tío, Tira es el mono, tira el mono. Tira el mono con el boomerang. no me da pena, tío. Oh. Lo que voy a tirar es el cofre. ¿Ves? Hostia. Mierda. Se jodió. Aquí hay algo tocho. ¡La brújula! Dice Fame, Resident Evil 4 inventó a los zombies y a los españoles. Es verdad. Yo era francés hasta que salió el Resident Evil 4. Midna, Esto antes era... Ay, perdona. ¿Ves cómo has encontrado algo useless? Ah, no, es útil. ¿Cómo se dice útil en inglés? Useful. No me acuerdo. Useful. Con eso ya puedes saber dónde están encerrados los fucking monkeys. Vamos allá. Ay, lo podía coger desde el principio. ¿Cómo? ¿A quién? Al escarabajo, sin matarlo. O sea, Ah, sin vale. pegarle. ¿Ves? Eso es algo que también podías decir en la cama. Sí. El peor del mundo me recuerda a la cuca de Ada Wong en Resident Evil 4, como diría el Pachi. Claro, Ah, la me recordaría mona más a- esta culona de la flor es Ada Wong, claro. No, me recordaría más a A Ashley, ¿por qué? eso. ¿Por qué no? Esta al menos hace algo. Después deja el cofre. ¿Ves? Esta te ayuda. Esta al menos hace algo. Ashley, ¿qué coño hace? Dice Fame, que vayas por el cofre que te dejaste, que está en la sala de los bichos losa. Estoy yendo, joder. Estoy yendo por otro cofre que me he dejado y no os acordáis. ¿Cómo te sale el acento, eh? El ¿Eh? acento de la España profunda. Que te sale el acento de España profunda. Estoy yendo, joder. Mira. ¿Ves? Este no os acordabais que estaba, ¿eh? Y me llamáis aquí
Vale, esta va a ser la llave del jefe. ¿Qué te apuestas? Me tachabais de Si loco. apuntas bien, yo creo que la abres. Si Y me apuntas bien, tachabais yo de creo que loco. la abres. ¿Y cómo Tienes apunto que hacerlo bien? con los 4. No, tienes que hacerlo con los 4. ¿No se puede? No me deja. Tengo que Dos, hacerlo de uno en uno. dos. Apunta. Complicado, Esto está jodido, Venga, va, que es el primer templo. Aquí nos lo pasamos rápido. Hay un orden, mira, hay una Z. Ah, dale. Tienes que darle primero a la Z. Como René ZZ. Como Makima ZZ, tío. ¿Te acuerdas? Del Loque. Es verdad. Es verdad. No ha hecho una mierda. No he dicho nada a Dayo. ¿Midna? Ah, una puerta que se abre con la fuerza del viento. Es un mecanismo muy sofisticado. ¿Qué habrá inside? No lo sé, ¿qué puede haber dentro? ¿Crees que puedes abrir algo así con solo darle vueltas a esos chismes? Qué útil, tío. Midna, muchas gracias. Nada, para eso estamos, gente. Esa llamación ya me cuelga. Esto es cuando le debe fijar, es esto. ¡Epa! ¿No? ¡Epa! ¿Ves? Buena. Ahora sí, Ahora sí que hablamos. Está Me mal. recuerda- Porque lo he hecho en el orden que no es. Se parece un poco al logo de Umbrella de Resident Evil. Lo he hecho en el orden que no es, pero porque estaba aprendiendo la mecánica, ¿vale? ¿El Damo ha dicho algo del logo o qué? No. Madre mía. ¿Tú crees que el loco está muerto ya? No está muerto porque de vez en cuando sube un vídeo. No he hecho nada. Suerte que no le vamos a sacar. No creo que tenga un orden, Igual es al revés. Ah, no, mira, ¿ves? Ahora. Sí que era el puto orden. No, no era el orden, es que estaba fijando mal. Yo creo que está el este del jefe. Se lleva el jefe allá, ¡Opa! let's go. Gran llave. ¿Y esto No, dónde llave. mierda lo abro? Pues en la puerta del jefe. Mira en el mapa de abajo. Dale al mapa. Vamos a ubicarnos. Estoy yendo a por el cofre que me he dejado. Ah, es verdad. En la sala de los bichos plataforma. Que es la de aquí delante. si No no se me llaman equivoco. bichos plataforma. ¿Cómo se llamaban? Bichos de losa. Mierda. Es que de verdad que Siempre mal es el eres, mismo, Siempre es el Joder. mismo. Siempre es el ¿Qué te mismo. pasa? Si te das ¿Pero por qué cuenta. con el mismo? Siempre es el mismo. Porque soy racista con este, específicamente con este. Tío, a mí me Pues ser encanta, racista tío. no es odiar a una ¿Tú has etnia. jugado al Mario ¿Cómo? World, Pachi? O sea, Me mola mucho, tío, que al final del juego te salen todos los personajes que han salido, en plan, todos los enemigos y todos con su nombre debajo, ¿sabes? Como en plan, para que sepas cómo se llaman. a lo Undertale. Sí. Undertale pasaba igual. Pero mejor, pero sin ser Mid. Sin ser mid. Nada, Undertale me gusta mucho. Pero Mario es mejor. O sea, es inamovible. Lo siento. ¿Cuál es tu saga favorita, No videojuego, saga. Pokémon, supongo. Más que Mario. Sí. Yo creo que sí. Nada, ¿Por? la mía también. Lo siento. Por curiosidad, para que no- Ay, se mueren con el... Míralo. ¡Toma! Hostia, yo pensaba que estaban pegados en el suelo. Ese se ha muerto ahogado, el imbécil. Ahora, ¿quién es el que tira a los demás, Al agua. Estos haters. Estos son como cucarachas, tío. Hay unos que están y no lo sabías. Qué puto asco, en verdad. ¿Por qué? Son animales, Ya, pero me da asco. Es un repulsivo. No me lo había dejado, ¿veis? No podía acceder a él. Que os gusta mucho aquí tildarme de inútil. Nadie te ha tildado de inútil, Ya, esos son mis traumas personales que los estoy proyectando ahora. Tranquilo, amigo, que no te he visto. Hostia. Hostia, ¿dónde he acabado?
Dice Calamity, en ese estilo me gusta Skylanders porque cada enemigo tiene su presentación. Qué asco y miedo. Diciendo sus nombres. A mí me apetece probar mucho Little Big Planet, tío. Yo lo tenía en la PSP. ¿Está chulo? Bueno, está chulo cuando eres un niño. Ahora cuando eres más mayor ya es un poco meh. O ¿Qué sea, no juegos es... son así? Que de niños están guapos y de mayores son... Sí, es que es como... Está guapo, ¿no? Pero no está tan guapo como un Mario. En 2D. Obviamente. Pero es para pasar el rato. Sí, pero prefiero hacer otras cosas, ¿sabes? No, ¿Qué? Si ya había cogido eso. seguro, yo lo he visto cerrado. Porque ahora había un cofre pequeño que lo he explotado con la bomba. Que es donde he aprendido que no había que tirarla. ¿Y esto qué? Saca el boomerang. El A boomerang. ver qué hay por ahí. El boomerang. ¿Puedes apuntar? A ver qué puedes vislumbrar. Aquí no hay nada. ¿Qué va, Y A lo los mejor tendrás que hacer monitos. un roteo. Creo que tienes que hacer un roteo. Por Puede aquí. ser. Pa' pinta, pa' pinta. ¿Dónde? Por arriba. Ahora gira hacia la derecha. Donde está el macaco que te cae mal, que te cae siempre, no para la otra derecha. Ah, ¿este? Esa. Sí. ¡Ve! Ahora no Otro me he lado. tirado. Ahí, ahí. Hay unas enredaderas aquí que he visto aquí. Que ha avistado de forma muy audaz, la verdad. He vislumbrado, he vislumbrado. No habéis nombrado nada yo. No hay nada, ¿ves? Pachi, eres un inútil. Me has hecho subir por aquí, que las has visto tú, por cierto. Y no había nada. En Lo siento, ellas. no volveré a comentar. Y no había nada en Me ellas. grito. Yo creo que otro juego que te puede gustar de niño y de mayor es me. Yo creo que sería el Invisimals, ¿eh? Invisible. El Invisimals este, tío. ¿Sabes lo que pasa? Que en mi caso yo, en casa de mi novia me jugué un juego de Little Big Planet, pero es como cooperativo. Sí. Con su hermano pequeño en la Play 5. Ah, verdad que sí, está guapo, es el dice, que pues son mira, como pero- uno azul y uno rojo, ¿no? Sí. Sí, pero ese está no- bien. No, está ese... mal, lo probaré. Sí, pues yo luego miré en internet y tiene más calificación los de PSP y tal que eso. Así pues. Algún día le echaré un ojo, ¿sabes? Bueno, puedes jugarlo un día. Mierda. Eso suele pasar, no sé si con Skylanders será el caso, pero eran la opción de los niños. Yo no los he probado nunca. No. Y cuando éramos niños había un montón de juegos tipo bichos raros como Invisimal, Pokémon, Skylanders, Bionicle, creo que había un juego de estos, ¿no? A mí Bionicles no me Bionicle. gustaba, tío. Pero a mí me gustaba Gormiti, tío. Eso sí que me flipaba. ¡Oh, Era... Gormiti, güey! Eso era mi Guapísimo. mierda, ¿eh? Esa era Los la mía Gormiti, también, no me tío. jodas, ¿eh? Mi firma del DNI era un puto símbolo del Gormiti. ¿Qué dices? Sí. ¡Qué buena! Por favor, dime que aún la conserva. No. No me jodas. Obviamente no es una firma seria para conservar. Me has decepcionado hasta que no. Lo siento, pero esa mierda es así. No es una firma que digas tú, Dios, sí, muy seria. Imagínate, firmas un currículum, ¿sabes? Firmas un contrato de trabajo y tienes el símbolo este de Gormiti. Es que encima era el del agua, tío, eran las olas del agua. En serio, más simple imposible. Sí. Era Meat. Era Mid. Ah, pero si esta es la sala del boss de antes. Sí, era el macaco. ¿Y el Pero- boss real? Los puntos rojos en el mapa que simbolizan. A ver, dale el mapa. Que Antes tu de madre nada, es dale puta. el mapa, porfa. A ver. A ver, dale el mapa. Tío, ¿por qué salgo yo y un esqueleto al lado? Porque significa que en esta planta está el jefe. Ah, hay monos, ahí hay macacos. Te quedan monos y arriba lo lila que es El boss. el jefe. Pues ya está. Tienes que seguir el Macaquiños, ok. Tengo que rescatar a unos cuantos más macacos. Hay una puerta a la que parece que no podíamos acceder Bueno, antes. No sé por qué he hecho eso, si puedo pasar sin problema. Para farmear camino. aura. Gormiti era droga pura. Luego los italianos se cagaron encima y lo volvieron mito. No me Tío, jodas. Gormiti era una puta mierda cuando salió la puta serie y eran niños transformándose. Ahí Pero perdió yo me la caché aura. por la serie, La serie, humanizar a los No, Gormitis perdió- fue un error. Perdió el aura el momento en el que pusieron en 3D los Gormitis. Sí. En la serie, no el original. El original tenía un lore bestial. Sí. La serie, Y la tío. serie era más family friendly.
La serie humanizó a los Gormiti, tío, y eso era una mierda. Es que me acuerdo que en aquella época todo tenían que ser muñequitos coleccionables. Habían hasta del Actimel, tío. Había un Sí. hombre fuera, que hoy en día suena súper raro, pero bueno. Había un hombre fuera que los promocionaba, trabajando para los de Actimel, vendiéndolos, regalando un paquetito de juguetes de estos. Sí, los del equipo Muñequitos. Actimel, tío. Sí, tío. ¿Tú te acuerdas? Tú tenías gogos, tío. Hostia, los gogos. No me jodas. Espérate, quedan los gogos. Me suena mucho, Esos también eran gold. ¡Guau! Sí, pero no los coleccionaba tanto como. ¿tú A mí sabes las también me bolitas gustaban más los estas? Gormiti, sí. No, yo me acuerdo que tuve una época que le metí muy fuerte a unas figuritas, como eran como unas cosas en forma de cápsula que tenían como, no sé, un dibujito. A lo mejor representaban Frankenstein o algo así. Y tenían una bola dentro que hacían que girara, pero de una forma muy Me chula. suena. Sí, me suena. Que eran como pastillas, ¿no parecían? Sí, Sí, creo que yo también tenía. Que jugabas y se quedaban de pie. los Mighty Beans. Estos yo les pillé un vicio. Pero un vicio, tío. Tengo que volver a donde antes. ¡Guau! ¡Qué nostalgia me está dando esto! Tío, es conversación de viejo, de abuelo, tío. Es que los niños de ahora tienen muñecos chinos de Tuntun Saur. Es que es verdad. Ya, es ¿Es que... verdad o no? No me sí. jodas, antes por lo menos le ponía más interés. Es verdad, joder. O los tazos de Pokémon, los típicos tazos que daban en los chetos. Sí, No me míticos. Míticos, tío. Ah, qué cojones, y los cromos también. Pero bueno, eso, las cartas de No, Pokémon... pero yo me refiero a los tazos que eran más baratos. En plan, tú Sí, comprabas un pero paquete también- de €1 y te salía un tazo. Las cartas de Pokémon Pachi antes Sí, pero era diferente que ahora. es que antes era más Antes era más puro, fanatismo, tío. ahora es más inversión, tío. Sí. Ahora es todo, me compro las cartas. Si en Barcelona fui con la Miriam y vimos una tienda de cartas Pokémon donde la vendían hasta por 1000 pavos una carta. Has doxeado el nombre de tu novia, por cierto. Bueno, era el nombre de mi abuela. Ah, vale. Tío, pero antes tú... Porque te gustaban los Pokémon, tío. Ahora es para sacar pasta. Es una puta mierda. Es una mierda. Igualmente a veces me entra al mono de pillar un paquete de cartas y me lo compro a ver qué sale. Qué locura. Tengo un puño de cartas. Sí. Qué pena, Conversación full 2000. Pues de la época que somos. Ah, es verdad. Aquí, que no podíamos ir antes. Yo ya estoy viejo, tío. Sí. Ya me he dado cuenta de que los memes de hoy en día no los entiendo. Me Yo estoy sí. convirtiendo en mi madre, tío. Tío, no, a mí... El otro día me hablaban en la manga y me decían, ¿tú qué eres, del 03 o del 01? Yo, ¿del 0 qué? Yo soy de mi casa. Digo, yo soy del 2000. ¿Cómo se dice eso? Dicen, pues tendrás que decir 2000. Y yo, pues bueno, os digo 2000. Yo soy del 00, chaval. ¿Y qué? Y tengo un sueño. Mi objetivo a largo plazo, obviamente, será vivir 3 siglos. La plantilla del Nací en PSG 2000, está todo aquí. Quiero morir en el 2101. ¿Acaba de doxear el nombre de su abuela? Sí. Al final, solo vamos a poder ir por todos el Chemprus con ayuda de los fucking monkeys. Pachi en la vida real es el friki de Es el friki de código Lyoko. ¡Qué Artura! ¡Hala! Habrá que salvar a los fucking monos. Yo de Pokémon las tenía todas falsas. Yo una época en la que solo me compraba cartas falsas. Yo tenía cartas originales, en plan de las viejas, ¿sabes? De las que hoy en día valen una pasta. Pero claro, yo las usaba para jugar. Yo no. Es que cuando eres niño Los no de las, ahora. no las tienes para vender, ¿sabes? Bueno, los de ahora las tienen para... No, me refiero a niños, Yo creo que los niños de ahora las ven pensando en lo que ven en YouTube y tal, que es el tema especulativo. Qué triste, tío. En plan, lo que ven de sus youtubers que ven, tío. Qué asco y miedo. Qué asco y miedo. Porque yo he visto vídeos de niños que van a sitios de estos de tradear. De venta y compra de cartas. ¿En serio? Sí. Yo me acuerdo que me tocó un Game Boy Shiny, tío. Que era como la colección. ¿Cómo que tenía Shiny? 150. Te lo juro que sí. Era una colección que tenía como de la primera de blanco y negro. Y tenía mejor, yo que sé, 170 cartas, pues la mía era 171. Joder. Y no es coña, Creo que era la más valiosa que tenía. Y la guardé y la cuidé y no sé dónde coño. Yo tenía un amigo que tenía cartas originales. ¿Y sabes plan- cuándo tocó? Ah, dime. En plan de las primeras, ¿sabes? Viejas.
que el cabrón decía que como estaban viejas no las quería y las cambiaba. ¿En serio? Sí, y yo te De las decía, Dios. originales pero Sí, de las primeras. sí. Qué loco. Que decía que como eran viejas no las quería y las cambiaba por lo que sea. Y yo, Dios, a mí me gustaba porque los dibujos eran súper raros. En plan, eran Sí. feísimas. Sí, era la polla. Yo me acuerdo que antes. Pero en no las porque fueran cartas- valiosas, sino porque los dibujos eran diferentes. Sí, molaba. Yo me acuerdo que antes en las cartas te ponía hasta el nivel del Pokémon. A lo mejor te tocaba Sí. un Monferno al nivel 17, ¿sabes? Sí. Estaba guapo. ¿Sabes cuál me tocó a mí? Pero fue en una reedición que hicieron más adelante por el 10º aniversario. Me tocó un Charizard dorado. Y no va coña, ¿eh? Charizard dorado. Pero de Charizard, pero de la reedición que hicieron en 2007-2008. Joder. O sea, no es el original. Pero en su momento no sabía que era tan importante. Me acuerdo porque fui al colegio, se la enseñó a un chaval y me dijo: es que para usar al Charizard dorado te hacen falta un Charmander y un Charmeleon dorado. Hijo de Pues puta. no sirve. Y yo, me cago en tu muerto. Se inventó el Me lore, enfadé. Sí, me enfadé muchísimo, tío. Buah, si yo te cuento cada lore que me han contado de Pokémon. Tenía cada historia. ¿Ya sabes cómo descubrí lo que era un Shiny? Como, Estaba en el patio del colegio y nos juntamos los 3 chavales que teníamos el Pokémon Diamante, ¿no? Y estábamos, tío, pues he conseguido un Shiny, porque de aquellas decíamos Shiny. Un Shiny, digo, ¿qué es un Shiny? Dice, son Pokémon... Y me dice un tío, son Pokémon oscuros, me dice. oscuros. Y digo, ¿cómo? Y yo, claro, me dicen, son Pokémon oscuros, digo, Dios, ¿cómo? Dice el tío, sí, son unos Pokémon que salen... Que salen... En el subsuelo, me dijo. Y yo, Dios, y estuve como un puto enfermo en el subsuelo. Pero no, como 3 tardes en el subsuelo. Hasta que otro me dijo, no, si salen fuera, si salen en plan aleatorios fuera en la hierba alta. Y yo, joder. Yo estuve de verdad 3 tardes como por el subsuelo dando vueltas corriendo a ver si me salía un Shiny. Y me salen a mierda. Y no salía nada. Pero claro, yo pensaba que eran Pokémon oscuros también. Y luego finalmente que eran Pokémon de otro color y ya está. Aunque Pokémon oscuros sí que existían en el Pokémon XD o algo así. Igual el chaval tenía el XD y se confundió. Y se confundió, ¿sabes? Sí, puede ser perfectamente. Pero yo, A claro, mí Pokémon me oscuros. contaron- Claro, yo pensaba, porque claro, yo veía la peli de Celebi y digo, no jodas. Como los de la peli de Ah, Celebi. Es que las películas de Pokémon hacen mucho daño. La serie de Pokémon hace mucho daño, tío. Sí. Yo me acuerdo que tenía el Pokémon Battle Revolution, el de la Wii. Ah, yo también lo tenía. Y estaba, me acuerdo cómo se llamaba el chaval, se llamaba Xavi, que fue el mismo que me dijo del Charizard dorado, tío. Joder. Y me dijo que había un truco en el Pokémon Battle Revolution que si tú llevabas a un Giratina, ¿vale? Y te hacías un estadio que era el estadio, creo, del atardecer, te los pasabas a todos y cuando acabe el último combate sacabas a tu Giratina y hacías un golpe umbrío entre 2 columnas, como que se abría un portal que te llevaba a la región de Sinnoh, pero región de Sinnoh a los Breath of the Wild, que es mundo abierto. Sí, ¿no? ¿Qué? Te lo juro que sí. Hijo de Te lo puta. juro por Dios que sí. Y yo ya me ves ahí con un Giratina a nivel 70 del diamante, pasándomelos a todos porque tenía. Encima gracioso es que tenía. ¿Tú te acuerdas el Haunter de Pokémon Diamante? Sí. Es el intercambio Gaspar. Yo lo subí al nivel 100. Porque pensaba que iba a evolucionar. En plan, sabía que evolucionaba por intercambio, pero pensaba, a lo mejor es que evoluciona también. Como no evolucionó por intercambio, pensé, a lo mejor me confundí y ¿Qué puedo evoluciona hacer? subiendo de nivel. Yo no sabía que era una piedra eterna. Pues nada, lo subí al 100 y me lo pasé al Battle Revolution junto al Giratina y al Dialga. Y estaban todos los Pokémon al 100 en el Battle Revolution. Pero por suerte tenía el Giratina, ¿sabes? Se me hizo súper fácil. Y al final no funcionó. Y me contó otro aún más heavy. Me contó una que era... Así ¿Tú le sabes hay que el hacer. Rotom de la mansión encantada? Del bosque vetusto. Sí. Vale, pues me contó que si tú a ese Rotom... Vas a flipar. Si a ese Rotom no lo capturas, sino que lo matas, ¿vale? A los 3 días, o algo así, 3-2 días, cuando te metas en el juego, vas a ver que la pantalla empieza a temblar y pone un texto que pone ¡Boom! Vale. Pero qué hijo de puta Si tú ese vas- tío. Espera. Si tú vas a tu pueblo original, verás la casa de tu amigo destrozada. ¡Hostia! Que me Y come si la te cabeza la metes en puta ella- planta. Y este te mata, Y si te metías Que en me come ella, la puta cabeza, tío. tirar el boomerang. O un tirachinas o algo. No, así no la vas a matar, Ah, pues. ¿Pero qué hitbox tiene esta si te has dado el suelo? Hostia, pero tío. Al final te Pero mata, ya está, tío. Joder. Amaba vivir la puta planta esta. Quería debate. Sí.
qué suerte. Yo solo tenía a un pibe Pokémon que se volvió Jimbro Liga Niñas. Qué turbio, tío. No voy a preguntar más sobre... no voy a preguntar más sobre ese tío. Yo me acuerdo que también mi primo tenía el Pokémon Perla. Y yo decía... yo estaba encallado porque no sabía que tenía que ir a por Dialga, ¿no? Porque yo tenía el diamante. Porque estaba el gordo ese que no me dejaba ir a Ciudad Marina, ¿no? Sí, me acuerdo. Y yo estaba como, tío, ¿cómo puede ser? Digo, ¿qué hay que hacer para que salga el gordo este de aquí, no? Y él me decía, no lo sé. Dice, no lo sé. Dice que yo tengo el Pokémon Perla, son juegos diferentes. Y el hijo puta no me lo quería decir porque como él tenía el Perla, decía que son juegos diferentes. Y yo decía, pero si es el mismo juego, solo que con otro puto bicho y ya está. Yo me acuerdo que en el País Vasco también me encontré un chaval que tenía el Pokémon Perla y lo estaba viendo jugar. Estábamos en un restaurante comiendo y lo conocí. Y veía que tenía un Mewtwo nivel 70 y que se enfrentaba al Regigigas de la ciudad Punta Puntaneva. Y me acuerdo yo decirle a mi madre algo así como, mamá, me has comprado el juego equivocado. Y mi madre no tenía idea de qué le hablaba, ¿sabes? Ah, sí, lo de la historia, tío. Cuando... ¿Esto qué escuchabas el coño boom, ¿vale? es? ¿He abierto una puerta en la que no hay nada dentro? ¿En serio? Una pared invisible a Dark Souls. No había nada. Ah, es que no hay nada en el mapa, no pone que haya nada, Se pone que había un punto rojo. ¿El mono? No, pues ya no está. Se habrá ido. Joder. Ah, un mono que se ha ido. Puede ser. Y te encontrabas a... Entrabas en la casa destruida. Es lo que me dijo él, flipa. Sí. Te encontrabas a tu rival. A tu rival muerto, en plan fantasma. Me acuerdo que me dijo... Entras y te echará la culpa por no haberle ayudado en no sé qué mierda. Y te retará un combate. Y en el combate me dijo, se le ve el sprite que se tapa en la pierna, porque le falta una, y un brazo, y parte de la cara. Y todos sus Pokémon, en plan, tiene un Empoleon a nivel 100 tipo fantasma, tiene un Staraptor tipo fantasma, tiene un Giratina y tal. Y si te lo cargas, te explicará que es que le ha robado, ha robado el corazón de Mew al Team Rocket. Ya tienes que ir a ¿Por qué ha robado el corazón de Mew al Team Rocket? Pero este tío, ¿qué era? Pero este tío escribía creepypastas antes de que existieran las creepypastas de juro, Pokémon, tío. Tienes que ir a Canto a recuperarlo y a vengarte de tu amigo. Y yo, estoy cagado porque yo un cagado de pequeño. No maté a Rotom hasta los 10 años. Me lo encontraba mejor con 8 años y hasta los 10 años me dije, esto tiene que ser coña, pero lo voy a probar. Lo probé y me quedé sin Rotom, pero bueno. Pero qué hijo de puta. Pero Te lo Pero juro. ese tío Y yo- era el escritor de creepypastas antes de que Es que existieran para las que me creepypastas. lo cuente de esa forma que aún me acuerdo, tío. Y también me acuerdo que mi primo... ¿Tú te sabes el parque compi este del Diamante y Perla que dice que solo permiten Pokémon de Canto y Yoto? Sí. Pues me acuerdo que me acerqué y le dije, ¿a qué se refiere con este Pokémon de Canto y Yoto? Y me ¿Cómo dice, llego yo ahí? Pokémon que cantan y lo otro no sé. y capturé un Cricketot y fui con el Cricketot y veía que no funcionaba. Parece creepypasta, Y al final- tal cual. Sí. ¿Y qué? ¿Qué pasa con el Cricketot? Nada, Tío, que no ¿sabes qué me funcionaba. pasó a mí? Que te juro que esto es verdad, ¿eh? Te lo juro. Parece que me lo estoy inventando, pero te juro que es verdad. Yo tuve un Emolga en el Pokémon Diamante, tío. No puede ser. Te juro que yo, cuando me Eso salió es- Emolga en el Pokémon... Te juro que me salió un Emolga y te digo dónde lo capturé. Lo capturé debajo de la mansión esta del señor Fortuny. Debajo, o sea, Sí. en la zona de hierba que hay justo Sí. antes de entrar. Ahí. ¿Qué dices? Digo, tenía un Emolga. Era un Emolga, pero no se llamaba Emolga, ¿sabes? Pero ¿Cómo era se el diseño, llamaba? ¿Te era el acuerdas? diseño de Emolga, ni me acuerdo de cómo se llamaba. Porque yo le decía la ardilla voladora. Pero tenía un puto Emolga. Y luego cuando me salió un Emolga en el Pokémon, te juro que esto es verdad, ¿eh? O sea, de verdad que lo recuerdo. Cuando pillé el puto... ¿Cómo era, tío? Pokémon blanco y negro. Y me salió en Emolga y dije, el Pokémon este sí, el del Pokémon Diamante. Lo dabas por hecho. Recuerdo haberlo pensado de que di por hecho de que era el Pokémon Diamante ese puto Pokémon. Ese puto bicho. Y digo, qué raro. Y pensé, qué raro. Si aquí los Pokémon de Teselia no están en las otras regiones. O sea, según el lore, decía yo, ¿sabes? Sí, claro. Digo, qué raro. Y digo, ¡fuah! ¡Qué mierda! Esto es la misma. Esto me recuerda mucho a la teoría de que los juegos de Mario 64 están personalizados. Faltan 2 monos. Los rojos.
Es una locura. Y también me acuerdo que justo en la parte esa en la que está el gordo que no te deja pasar a la ciudad del último líder, no sabía qué hacer, pues yo no leía. Yo solo le daba la A y peleaba. Sí, yo también hacía Y me eso. acuerdo que había una chica al lado que había perdido su llave. Y yo pensaba, hostia, a lo mejor si le encuentro la llave me deja pasar. No sé por qué, y yo pensaba así. Y me puse a buscar la llave y yo no sabía cómo funcionaba esto ahorita. Y nunca la encontré. Era un puto inútil, no llegué a encontrar la llave. Años más tarde, cuando me la rejugué, sí. En ese entonces no, ¿sabes? Joder. Y al final me acordé y dije, hostia, no había una zona donde se podía hacer treparrocas. Y hice treparrocas y me lo pasé. ¿Y sabes qué me pasó la primera vez con la Master Ball? Que ¿Qué? creo que es la misma partida. Me pasé todo, me pasé el Dialga, se acaba la historia de los villanos, tengo la Master Ball y leo, no falla nunca. Digo, los cojones que no falla. Me voy a la ruta donde está el lago de Acer, veo un Girafery, le tiro la Pokéball y lo capturo y digo, no falla. Y no cargué partida porque, hostia, que no guardo partidas, ¿sabes? Sí. Y me quedé sin Master Ball y con un Girafery. Eso le pasó a mi Entonces le prima, cogí cariño tío. al Girafery, tío. Mi prima capturó un puto Pachirisu, tío, con la Master Ball. Por eso mismo, porque dijo, no falla nunca. Y luego cuando me la dieron a mí, dice, úsala con el legendario, que yo capturé un Pachirisu y no te dan otra. Pues claro, yo de mis primos fui el último en tenerlo, pues claro, todas las cagadas me las decían. Ya, eso sí. Yo es que tenía un primo cabrón que me contaba historias que eran mentiras. Qué hijo de puta, tío. Dice Fame, yo tenía un Misigno en el Pokémon Luna porque me tradearon un Zeraora desde el Pokémon Ultra Luna por intercambio. Sí. Prodigios usaría como un Bulbasaur que crasheaba el juego al sacarla a combatir. Un Bulbasaur Shiny. Era un Misigno con skin de otro bicho, ¿no? De Bulbasaur. Sí, es que el Misigno a partir de XY tiene forma de Bulbasaur. Ah, XY o joder. blanco y negro. Yo lo de Molga te lo juro que es verdad, nadie se lo cree. No, sí, te creo, te lo juro que te creo. Pero te lo juro que yo lo tengas para... en la cabeza así súper fuerte, si yo aún tengo en la cabeza lo de la historia del corazón de Mew. Que te lo juro que parece una película, tío. Sí. Lo de Molga, tío, de verdad. Y además, ¿por qué me lo inventaría? Si es una gilipollez. Es una gilipollez y es un Pokémon demasiado específico. Sí, pero demasiado. Sí. Claro, Molga, Hay un digo. montón de historias más que habrán contado cuando éramos niños. Sí. Es que no me acuerdo. Sí que me han contado un porrón, pero un porrón, Tío, También sobre ¿a ti qué que te antes de parecía que saliera- Pachi Dime. en Pokémon Blanco y Negro que en Tesera no hubiese Pokémon de otras regiones? Yo le cogí tierra y a Blanco y Negro. ¿En serio? A mí me gustaba, tío, mucho ese concepto. De niño. Y cuando salió Blanco y Negro 2... Porque decía, es que son clones de Pokémon de canto, tío. Ah, yo no pensaba eso. Si tengo un Machamp, yo sí. Pero digo, tío... Además, no me gustaba el... Claro, yo no sabía cuáles el eran los estilo Pokémon de canto, Pokémon Blanco y Negro fue mi segundo juego de Pokémon de toda la historia, Bueno, de yo, toda mi vida. No, el mío también, pero yo sabía que existía Pokémon parecido como Machamp, ¿sabes? Y esto. Yo no lo sabía. Y a mí el estilo artístico de Blanco y Negro, ahora hoy en día no me parece tan malo, pero en ese entonces prefería el de Diamante y Perla. Me parece más limpio. ¿En serio? Ahora se ve muy pixelado, sí. Por ejemplo, que los Pokémon se muevan, está chulo, pero es como que pierden mucha calidad, tío. Sí, a mí me gusta mucho. Se ven más nítidos. Les daba vida. Tío, Está bien, pero en ese entonces le cogía asco. a mí asco, no me pierde. gustó de niño, Me decepcionó cuando en el Blanco y Negro 2 salían Pokémon de otras regiones, tío. Me decepcionó. O sea, a mí me gustaba que salieran en el postgame. Porque, tío, a mí me gustan mucho los animales, ¿no? De pequeño. Hostia, se ha bugueado esto. ¿La vuelto a pillar? Sí. Pasar otra vez. Ah, no, no te cabe en ¡Sí! la bolsa. ¡Sí! No, el que no te truco. cabe en la bolsa. El truco de dinero infinito. No, que lo guardas porque no tiene sitio. Ah, vale. Ya decía yo, joder. Pokémon Blanco y Negro es el sueño húmedo de Vox. A mí me gustaba, tío, porque me gustan mucho los animales, ¿no, tío? Y en mi cabeza era, claro, porque claro, en la vida real los animales tienen cada uno su hábitat, ¿no? En plan, en la sabana hay animales de la sabana. En Europa hay animales de Europa, ¿no? Del norte, de la tundra, del Mediterráneo, ¿no? Pues en mi cabeza era como eso, digo, claro, en Teseria, como está lejos, pues los Pokémon que hay son de otro hábitat. Te juro, en mi cabeza era eso. Claro, Y luego cuando pusieron ya los Pokémon normales dije, vaya mierda, se lo han cargado. En verdad tiene sentido, pero si tú piensas, en 2 años, los Pokémon que hay en una zona se pueden expandir a la otra, ¿sabes? En el postgame sí que había Pokémon, me acuerdo de haber un Camerún blanco y negro y eso. Sí, en el Y también postgame. pueden ser Pokémon invasores como pasaba con el Rattata de Alola.
sea, en verdad tiene sentido. Es que creo que el único juego que de verdad tiene cierto sentido en general con todo es Blanco y Negro y su secuela. Sí. Están bastante bien hechas, A mí me gustaba Yo me eso, acuerdo tío. que en Blanco y Negro está el Pokémon World Tournament en el 2 y yo decía, en mi cabeza, buah, si me paso todo seguro que me dejan ir a otra región. Está al lado de un puerto, ahí de un barco, si están todos los Sí. campeones, nada, me tienen que dejar ir a Sino por lo menos. Porque me acuerdo también, tú sabes que en el Blanco y Negro 2 están los legendarios de Sino, en plan Sí. los duendes. Pues si tú Y en ves la el pueblo de descripción al lado de donde empiezas te tocan la canción de Ciudad Jubileo también. Ah, es ahí. Yo creo que eso es en XY. Yo creo que es en ese. O a lo mejor en los Yo dos. no, sé que en XY te la tocaban. En Blanco y Negro 2 no lo sé. Ah, igual me estoy confundiendo. No, puede ser. No lo sé porque llevo años sin hablar con todos los NPC. Pero me acuerdo de esto porque tú leías la descripción de la cueva donde estaban los tres, Azelf, Mesprit y Uxie, y decía, está conectado en algún sentido con la región de Sinnoh. Y decía, ¡guau! Ya está. Ya está. Sí. Mira, estaba yo píxel por píxel en la cueva dándole a los botones a ver si me hacía un teleport o algo, ¿sabes? Y volvió otra vez así, ¿no? Yo es que de pequeño tenía unas ganas de tener como dos regiones. Yo hoy en día solo tengo ganas de que el juego no me crashee en la consola. Yo cuando tuve el Pokémon Soul Silver no sabía que estaba Canto. Yo me enteré en el propio juego. No sabía que estaba en la región. Y luego sale el gordo ese, has dado tu primer paso en la región de Canto. Y veo que se me desbloquea más mapa. Y digo, ¿qué? Yo no lo Y tú sabía, flipando, tío. ¿no? Sí, yo flipando. No puede ser. ¿Tú sabes por qué yo nunca tuve Argol y Soul Silver? ¿Por ¿Lo he qué? hecho alguna vez? No. Porque estuve ahorrando, yo fui... Lo Ah, pedí en el sí. País Vasco con mi Tu madre abuelo. se lo gastó Sí. para el colegio, es verdad. Sí. Creo que lo dijiste en el 100 gameplay del 112 Loque. euros. Creo que sí. Es que fueron 112 euros, tío, ahorrando Sí. todos los días. Y madre con una sonrisa me dice, ¡jaja! Genial para el material. Y yo, es que ni hablé. Tú sabes la cara que se me puso. Y es un juego que de verdad algún día me lo quiero comprar en físico por eso. Yo, tío, El qué verdadero decepción. canto del loco, qué payaso es, tío. Ya tenemos el 11 del PSG. Let's go. El Fame se lo sabe. Sí, lo de Sí, tu sí, abuelo te daba dinero. Se sabe tu puta historia del lore, Es que es como diría dos, es una audiencia de huesos negros, ¿sabes? Audiencia de huesos amarillos. No, amarillo no, que más preocupante. El tío. verdadero canto del loco, tío. El otro ya La ahí. anécdota más el lata Don mucho Comedia. en España. Cuando los salvemos a todos, nos tendrán que dar algo a cambio. In change. Sí, ya están todos, ¿no? Yo creo que sí, yo no veo ningún rojo ahí en el mapa. Hemos rescatado 2 y faltaban 2. Ah, pues entonces ya está. Sí, Ves ya a la está. zona del jefe. Hay que ir al jefe. ¿Quién será? ¿Quién será el jefazo? Bebé Yo creo que jefazo. Isaac, el de la mango. Vamos allá. Ya están todos, ¿no? Sí. Estamos todos. Esta ¿Cómo era la están los puerta. máquinas? Era la puerta que no Pues era. hacia atrás, ¿verdad? Sí, he ido hacia atrás. Estaba poniéndote a prueba. Vamos allá. También antes de que saliera blanco y negro ya me decían, es que los enemigos son unos astronautas, puedes ir por el espacio, claro, se parecen un poco a astronautas, pero no lo son. Puedes ir por el espacio, que si van a sacar Pokémon gris. Y yo flipando con el juego todavía no sabía ni cómo Sí. era, ¿sabes? Eso me decían cómo iba a ser. Pues no había visto ni vídeos ni nada. ¿Qué trabajo en equipo del PSG? ¡Vamos! La plantilla del PSG al completo. Hay 11. 1, 2, 3, Hostia, pues no lo 4. sé. Ahora Espera, contamos voy a las setas, contarlos. cuenta las setas que hay ahí. No, las setas. Ah, las setas. Las setas hay 3. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8. Mierda. Los demás están en el banquillo. Están en el banquillo los otros, ¿no? Sí. Y este es el empleador. ¿Sabes que ya no pasa nada por
jugar a Inazuma, tío. Que no pasa nada. Porque no era el Inazuma, el bloqueo era de otro juego. Creo que era de Profesor Layton. ¿Y entonces por qué te bloquearon a ti? No sé. Pero bueno, para la próxima se podrá jugar. Seguro que el jefe es una araña. Yo digo... Puede ser una araña. Yo Igual creo que es un 100 pies. es una araña como el del árbol del... El de Ocarina. Ocarina. Puede ser. Yo creo que es un 100 pies. Pachico, vendas de la Obdev. Un 100 ¿De la pies. qué? Sí. No sé, yo solo sé que es de veneno. Es un pez. ¿A qué es un pez? Por la cara. Es una planta carnívora. ¡Ah! Son dos. Mierda. Bueno, es... ese mismo enemigo... Pavarán, pero parásito de las sombras. Vaya nombre más épico. el nombre de enemigo del libro. Ay, me está de comparación. Cuando se te acerque se la tiras. No, 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 que te No. explota. Hoy se lo ha comido el solo. Ah, mejor. ¡Vamos! Ah, ¿has visto que han sacado el trailer del Dragon Quest nuevo? ¿Del qué? Del Dragon Quest nuevo. ¿Nunca te has jugado en Dragon No he Quest? jugado nunca en Dragon Quest. Buah. Que tendrías que jugar el día. Está guapísimo. Para mí es el mejor RPG clásico que he jugado. El Dragon Quest. ¿Ya está? Sí. Es súper completo, tío. Y es súper largo, ¿eh? Súper largo. Es como Ya me lo pesado. imagino, me lo imagino. Pero me encantó, tío. Pues como los Final Fantasy, que son súper largos también. Mm, O bueno, yo o el Final Yakuza, Fantasy o me he jugado el Yakuza Like a Dragon, que es de Capcom, también es súper largo. El Yakuza no me lo he jugado, ¿eh? Ese es un Tengo juegazo, que a mí me gusta mucho. Se lo regalé a lo de Benny y dijo, puta, aún no lo ha jugado, Porque me acuerdo que me lo regalaron, pero yo ya lo tenía. Digo, pues os lo doy a alguien que no lo tenga. Y dijo, puta, ni lo ha probado. El mono de antes, el culón, viene aquí. Es que si no tienes tetas no te hace caso. Luis Enrique. Luis Enrique. ¡Vamos! También se sacaron trailers de Call of Duty Modern Warfare 4, eso no lo sabía. Mierda. ¡Pum! Vale, una menos. Pero es que la cosa es que Dice vienen lo de cuando te lo les da la cambié gana. por proteína, no digas fake news. Es verdad, una proteína Vale, asquerosa sigo de por los plátano, es verdad. ¿Qué tal? Una proteína plátano, asquerosa de asquerosa. plátano, tío, es verdad. Que no la quería ni él. Asturiano sin filtro. Que la dio porque no la quería, el hijo puta. Por fin soy oficial en el Asturiano PES. Tienes que esperar a que se acerque, creo yo. Sí. Pero es que no sé No puedes cuándo. tirarle un tiro a China para que se pique y se te acerque. Yo qué sé. O acércate bastante a él, que se lance. A lo planta piraña del Mario. ¿Sabes? Acércate. A Es ver que si se te acerca tira. muy arbitrariamente, tío. Sí, ¿no? Sí. No, tiene que haber un patrón. Es que estoy muy vendido cuando tengo la de esta. Sí. Se le ha explotado encima. ¿Cuándo? ¿Cuándo entonces, ¿por qué cojones? puedes apuntar? Porque cuando pasa el mono, Sí. le has cogido la bomba y se la has tirado. El Tienes que apuntar a los dos. puto guión, El poder Ya, del guión. Y esta que no Suéltala, viene. suéltala. Tienes que apuntar al mono y a la planta, en la boca. Pero esta la tienes cerrada, no sé si va a servir. Primero al mono y ahora a la planta, a ver si puedes. Nada, complicado. Joder, tío. Y el otro está mirando, solo farmea aura, ¿sabes? El otro farmeando ahora. Ahí. Rompe un jarrón, a ver si hay corazones. Cúrate un poco. Total, si no te va a hacer nada, está mirando. Es el tiranitar del equipo, tío.
Ahí, vale. No, pero... Ahora. ¡Que no explota! Tampoco, ¿eh? Sí, ahora tengo dos. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. No hace nada. Espera, espera. ¿Ves? No se la come. No. ¿Y si con el tirachinas? Si se apuntas al ojo con el tirachinas. Puede ser. Dejad de darme bombas. Pero no debería ser con el tirachinas, porque si no te darían aquí semillas por si te quedas sin, ¿sabes? A Pero ver. bueno, prueba. No, al revés. Ha dicho lo de Ben que tienes que apuntar múltiples objetivos con el boomerang. Ven que se calle la puta boca. Espérate, me está llamando a mí. Me muteo. Ahí está. Uy, han vuelto las otras. Ya está, que me estaba explicando justo lo que ha dicho en el comentario. Sí, lo he hecho. Hostia, ahora me está subiendo aquí veneno. Por eso le he dicho. Rueda, rueda, a la Dark Souls. Mono. Uy. Joder. Vale, siguiente. ¿Dónde está el mono? ¿Puede ser este el combate más difícil de toda la saga Zelda? Sí. ¿Te imaginas? Yo creo que el más difícil es el del Skyward No. Sword. Ha explotado sola, ¿Cuál? ¿por qué? Sí, porque ha chocado contra la... El del Skyward Sword, el del Skyward. puto... El que hay antes del boss final. Porque el hijo de puta te cogía la espada con los dedos. Tienes que hacer como fuerza y como era con el mando de Wii, costaba mucho. Yo no tengo ningún super complicado de Zelda, tío. En plan, puede ser que por lo general cueste un poco descubrir el patrón. O bueno, a mí me costó también bastante, me costó la de... La batalla final del Tears of the Kingdom. Yo es que no me juego al tío. Porque tiene como 4 fases, ¿sabes? Joder. Primero te enfrentas a una horda, luego a un Ganondorf normal, luego a un Ganondorf chetado y luego a un Ganondorf dragón, ¿sabes? ¿Qué dices? Sí. Pero sin curarte, ¿eh? Del tirón todas, las 4. Ah, amigo. La del dragón es muy fácil. Pero las otras, joder. Que además el chetado te hace parry, ¿sabes? ¿En serio? Sí, Todo juego hoy en día tiene que tener parry. sí. Let's go. ¿Son las plantas carnívoras lo opuesto a los veganos? Pues sí. La verdad es que tienes un muy buen punto. Primer boss, tío. Y lo hemos hecho en tiempo récord. ¿Cómo se habla? ¿Qué tan roto está ganando fuera de su juego? No lo sé. En el Smash Slow, tío. Bueno, a ver, Ganondorf es el rey demonio. ¡Qué bien! Dale. Lo que andaba buscando es justo esto. Eso pone. Ah, no, lo de rojo tenía que ser normal. Es un fragmento de sombra fundida. Es lo que es lo que el espíritu de luz llamó poder oscuro. ¿Recuerdas lo que dijo el espíritu sobre cómo podrías salvar el mundo si aprendieras a dominar el poder oscuro? Sabrá así de fácil solo esto. Y ya está. Amazing. En Chocharo hay 3 fragmentos de sombra. Los demás los deben de tener los otros espíritus de luz. Si consigues los otros 2, que Fortune te enseñaré para qué diantres sirven. Diantres.
¡Wow! Rayos y retruécano. Venga, a reunirlos, Sachichou. Al final me reiré como un Santa Claus. Venga, no pierdas más tiempo aquí. Aún quedan 2. Pues cállate. Cállate, déjame caminar. A lo código loco. Te voy a sacar de aquí. Quédate con el contenedor de corazón. Que soltó esa cosa. Tepeados fuera, ¿eh? Volvemos al pasado. Mira, me dice que venga con la mano esa, asquerosa. Es más, eso digo, es más. ¿Seguro que no te dejas nada sin hacer? ¿Quieres salir? Sí, por supuesto. Por supuesto. Me conseguí Trace from Zero. ¿Qué juego es ese? Es un RPG que le gusta a él. Porque el Pachi delante mío. Eres un envidioso. Eres un sucio. Dilo, es un envidioso. puto mierda, ya está, tío. No, porque estamos en directo, no puedo decir palabrotas. Sí que puedes. Esto. Pues eres un puto envidioso de mierda. Heroico LinkedIn. No me acuerdo qué voz tenía esta. No penséis que vuestros esfuerzos han acabado con el dominio de las sombras en Hyrule. Las letras van muy despacio. Ahora debéis atravesar este bosque y avanzar en dirección este hasta las tierras guardadas por el espíritu de luz Eldin y por la Guardia Civil. Allí habréis de encontrar lo que buscáis. No obstante, las nubes tenebrosas del ocaso también cubren esas tierras. Día normal en Asturias y en Galicia. Ahora forman parte del dominio de las sombras. Y no olvidéis que en el momento mismo en que piséis ese lugar, volveréis a tornaros en bestia. Os purificaréis una vez más. Elegido por las diosas Terian Id, atravesad este bosque y dirigíos hacia las tierras de Eldin al este. Perfecto, ahora la búsqueda será mucho más easy. Pero claro, sientes la imperiosa necesidad de ayudar a los otros espíritus de Light. ¿Sí? Don't worry, cuando vuelvas a transformarte en bestia, yo cuidaré de ti. Lo primero es buscar ese dominio de las sombras. Código el espíritu. Cuando lleguemos, I will help you. Joder, tío. Nos vemos. Al final va a picar mi madre, me vas a decir, ¿qué haces, gilipollas? ¿Qué haces? Estás trabajando gratis, tío. Eso es lo que haces. Búscate un trabajo, amor. Por favor. Por favor, te echo por el pene. ¿No has visto ese clip? No. Tengo que volver para atrás. Bueno, eso es algo que se puede decir en la cama también, como no puedo hacer. Sí, a ver, claro. Y en una entrevista de trabajo también. Solo si es de cajero en un supermercado. Sí. O para ¿Tú qué entrar a trabajos has tenido, Podemos. asturiano? ¿Cómo? Nunca lo he sabido. Sé que ¿qué trabajos has tenido? Sé que has sido camarero. ¿Yo? ¿Qué No sé trabajos si he tenido? repartidor, sí. He sido camarero, fregaplatos, profesor particular De idiomas, ¿no? de Supongo. inglés solo. También fui publicista de una ONG, que son los que te dan por culo para que te hagas de la ONG. Casa y tal. Sí. Y esos son los que he tenido. Bueno, son bastantes, ¿eh? ¿Qué para rellenar? 4. Bueno, eso son bastantes para la que tienes. Sí. Es que Tienes empecé un muy poco joven. vida, ya está. El primero lo tuve con 18. Nada más cumplir, ¿eh? Clásica doxeada del Pachi. Sí, esto le ha dado lore a mi personaje. Pero deben solo está aquí para echarme beef. ¿Lo Sí. podemos echar, porfa? Es un hijo de puta, tío, ya está. Un poco, ¿eh? No tengo Cabrón. gasolina. Como no seas gimnasio con él porque estás conmigo, se ha picado.
Es una celosa. Sí. Joder, no tengo aceite. Ah, tengo que ir con el Luisito Comunica. Para que me dé una recarga. Qué tranquilo es esto, ahora que hemos hecho el boss. Que Mira la siempre rata es esta. una piromancia del... Míralo de Ben. Míralo. ¡Ey! ¡Eh! ¡Ey! ¡Ey! Le ha sobrado pelo a ese de pero bueno. Sí, tenía demasiado pelo para ser él. Vamos para afuera. Pachi, eso parecen preguntas que te hacen para ver si la cuenta de Gmail es tuya. Me has doxado. Para parecer la cuenta de Gmail esto ya es verdad, ¿eh? Sí que parece un poco. ¿Qué es empleo? ¿Alguna piromancia del Dark Souls? Puede ser. Habla con Luisito, a ver qué te dice. ¿Por qué no Que puedo no hay, llenarlo? que no hay. ¿Cómo que no hay? Si está lleno. ¿Está lleno? Yo no veo, Mira. Estoy ciego. Ah, es verdad, es que está negro, qué puto as. Bueno, a ver si se supone que es aceite. Luisillo. ¿Qué tal vas con el aceite? 20 rufias, te lleno el candil o la botella amigo. vacía hasta arriba. Chale. Tío, es igual de usurero que el Luisito Comunica de verdad, ¿eh? Marchando, venga, relleno el candil en un periquete nomás. Igual de usurero que el de verdad, ¿eh? ¿Tú crees que Luisito Comunica podría pasar por J? ¿Por J qué? Por J Udío. Ah, vale. Yo creo que Pues sí. seguramente, Le ¿eh? gusta mucho el dinero, tiene el pelo rizado. Puede ser. ¿Es racista? ¿Es white chican? Que eso le da puntos de ser, No es White Chicken. de ser J. No es primo de Usopp. Estoy yendo por donde no es. Es que está aquí y lo deben acorralándome, tío. Cabrón, unos loletes. Ahora que no trabaja ni estudia, es un nini. Claro. Pero Usopp es de piel más oscura y no tiene afro. ¿Cómo que no tiene afro? Sí que tiene el pelo rizado Usopp. Usopp tiene el pelo rizado. Tío, ¿de verdad tengo que ir súper Te acabas lento? de morir. ¿De verdad tengo que ir súper despacio para que no me... ¿En serio? Claro, como la canción de Luis Fonsi. Despacito. Pues no. Pero si no ves que con el fuego se disipa esto. Despacito. Despacito. 2017, ¿no? Se me desconecta el mando. 2017. Ya lo acabo de ver. ¿Qué pone que pone? Mando que GameCube 100% real. Mando GameCube, es mi GameCube. Mira, ¿ves que se escampa? Pues tendrás que ir lentísimo, Claro, es que antes estaba el mono que nos ayudaba. ¿Y si mueves la... ¿Y si lo mueves, el candil? En plan, haz un movimiento o algo, ¿no puedes? Así, mira. Mira, sí, sí que se puede. Vale, vale. Es que el mono lo hacía así también. El mono no hacía nada. No sé, el mono nos ayudó a salir. Esto era más épico con el lobo, ¿eh? Un poco. Tengo que ir al este, me ha dicho. Al este. Pues entonces va. Ah, claro, de la zona lila, quizá. ¿Es la zona lila? Yo creo que ese es el templo, ¿eh? ¿Sí? Es Yo creo que tengo que ir al otro lado. Que igual había... Claro, es que el otro lado es el este. Es que soy bobo. Sí, sí, es que el este está en el otro lado. Por lo menos en el mapa. Eso era el oeste. ¿El mapa este apunta al norte? Esa es la pregunta. El mapa este indica la latitud. Muy ¿El bien. mapa puede ayudar a encontrar a mi padre? Es una pregunta. A lo mejor tu padre está al final del juego. Creo que mi padre está por País Vasco. ¿Tu padre en qué parte del País Vasco estará? ¿Tú crees que está en Navarra o en Cantabria? Yo creo que en Irún. Yo creo que en Irún, fíjate. Puede Y ser. creo que tengo algún hermano pequeño por ahí perdido. Puede ser, perfectamente. Otro más. Pues sí. Puede ser.
Ya tengo una cantidad de manos para hacerme un equipo de Eres, handball. eres un yoyo. Hostia, me he quedado sin fuego. Soy un yo. Bueno. Ahora que tengo que volver a por el puto aceite a pagarle a No Luisito. me jorobes. ¡Qué hijo de puta, tío! Usurero. Maldito Luisito Comunica, tío. Puto usurero de mierda, tío. Luisillo. El pillo. Luisillo el pillo, si ya lo dice. Luisillo el pillo. Estoy donde no era, tío. Encima me he quedado atrapado aquí. Tengo que robarle al loro este otra vez. Tengo que Róbale. robarle. Tío, estará hasta los cojones ya de mí este tío. ¡Otra vez tú! ¡Son Otra vez ladrón! tú, ¡Ladrón! ¡Déjame en paz! El puto loro, tío. Déjame en paz robarte en la cara otra vez. ¡Ey! ¡Ya está! ¿Qué Es te que pasa? vale, robas y te piras, tío. Sí. Esa es buena, ¿eh? Es como se hace en Barcelona. Sí, en Barcelona van con un patinete eléctrico. Ya, eso es verdad. Yo voy sin patinete. Bueno, y en Madrid también, ¿eh? En Madrid también pasa. Se dice mucho de Barcelona, pero en Madrid también pasan estas cosas, ¿eh? Haz una tier list de las comunidades autónomas. Top 3. Simplemente top 3. Top 3 ¿Te comunidades parece autónomas. O sea, Asturias, Cantabria y... y... No sé, tío. Y Extremadura. Extremadura, ¿por qué? Por pena. Por pena. Que al menos tengan Claro, algo. todo. Tiene un desierto, ¿no? No, eso es en Andalucía, está en Almería. Yo pensaba que era en Extremadura. Y en Murcia un poco también. Castilla-La Mancha me gusta por el lore. Es verdad, por Castilla-La el- Mancha porque de ahí es el vamos. Quijote, es verdad, claro. Los molinos, tío. Por el Quijote. Don Quijote de la Mancha. Caballero de la triste figura. Y además en Top 3. Castilla-La Top- Mancha está Albacete. Yo pensaba que estaba en la zona de Madrid. Es que soy un inculto yo con las... Tienes que mirar un mapa por españolas. una vez en tu vida. Sí, la última vez que lo miré fue en sexto de primaria. Valencia no entra en ese top ni de coña. Nah. Lo que no entra es Cataluña. Valencia es Cataluña no premium. Cataluña no premio. Es verdad, joder. Mira, que he descubierto. Es verdad, joder. Es la puta verdad, Francisco. Una pieza de corazón. Farmeando corazones. Sí, A ver, ese es el corazón de Mew. como Ed Gain. A lo mejor No te tengo va que a ir por la responder, otra. O sea, por donde está Luisillo el gordillo. Tengo que Sí, ir. el gordillo. Puede ser. Pa, para, baram. ¿Sabían que el equipo Valencia quería demandar a DC porque Batman usa el logo del murciélago como ellos? ¿En serio? El Valencia que haga algo bien en su puta vida, tío. El Valencia. Y que se Ciudad de preocupe. las artes, ¿no? Ciudad de las artes y la ciencia, ¿no te sirve? No, el Valencia, el equipo, digo. Ah, vale. Que se preocupe por quedarse en primera división, en no bajar a segunda. Es tan malo en el fútbol. Sí. Madre mía. Siempre se está bajando a segunda, en los inútiles. ¿Y ahora qué? Ahora me quedo aquí atrapado. Ah, no, mira, donde el loro. Lorito, lo siento, pero necesito Otra vez. otra carga. Otro chute, necesito Sí. otro chute. Fíamelo y ya te lo pagaré. Dame otro pollo. Sí. Fíamelo, Ya te lo pagaré, ya te lo pagaré. Otro día, si eso. Que Dios te lo pague. Ya, ¿ves? Ya ni se molesta en perseguirme. Normal. Pobrecillo, encima que te está medio regalando el aceite. Pues en verdad te mete 3 picotazos, pero ya está, ¿no? Con lo caro que está, Con lo caro que está el aceite y yo estoy aquí robándoselo. Es verdad. Pero hay que saber qué es de girasol o de oliva. Los dos están caros.
Uno está más caro que el otro. Entonces, vas por lo general, es más caro. Joder. Perdona el- que te lo diga, El de girasol está caro porque normalmente lo importamos desde Ucrania. Sí, lo Y sé, lo sé. XD, ¿no? Ahora. A ver, cómo acaba el tema. Pa, para, param. Oh, mira, hay un cofre aquí, ¿ves? Completamente a propósito. O sea, 100%. Rupia púrpura. Si no tienes más hueco. Bueno, Podrá pero venir más para tarde. hacerme el chulo. ¿Tú por qué fumas? Para hacerme esto. ¿Tú crees que era real o era mentira? Es real. Ese tío es un reventado hoy en día. Seguro que hay alguna página o algún. Yo he visto en vídeo de periódico ese que niño de dice, mayor "Entrevista que al sale chaval que fumaba". Dime, dime. drogadísimo, que le sale espuma por la boca, tío. Al chaval ese de para hacerme el chulo. ¿En serio? Sí. Y está demacrado. Ah, es normal, ¿no? Pobrecillo, tío. Ya. Se veía venir, o sea, no fue ninguna sorpresa. Pero le dijo a Patricia que dejaría de fumar, Sí. No se llama Patricia, ni siquiera la presentadora. ¿Seguro? Sí. Depende de cuál hablemos, Solo el Pero OG. creo- sí se llamaba. No, sí se llamaba Patricia, el OG. Hasta que que no. pasó lo de la rusa. Y ¿Qué? luego cambiaron a El Diario o algo así. ¿Qué rusa? Tío, ¿no te acuerdas que fue una rusa porque su ex quería pedirle perdón, quería pedirle matrimonio? Y esta le dijo que no y días después la mató en el portal de su casa. Hostia, no lo sabía. Sí, por eso se fue la original, porque no pudo aguantar con la pena. Ten en cuenta que ella fue la que los trajo. Bueno, ella fue parte de reunirlos y tal. Esa tía tiene que estar ahora en el psicólogo. No, está muerta. No, se digo mató el la novio. presentadora, joder. Ah, amigo. Bueno, es como que se apartó un poco de la fama y se ha vuelto a País Vasco, que es de donde venía, y hace como programitas, pero más pequeños. ¿Sabes? Está más apartado. Ah. Está ¿Cuál feliz. es su celda favorito? El ¿Celda? Faces of Evil. Buah, ese es duro, ¿eh? Ese es duro. Referencia de las God. Mi celda favorita sería un clásico, tío, el Ocarina o el Mayor. Que si son buenos, son buenos. Yo creo que sería el Ocarina, Y ¿eh? si Mi no fuera de favorito. esos, diría que el Minish Cap. Me moló Sí. la idea de hacerse grande y pequeño y tal. Yo creo que el mío sería el Ocarina, ¿eh? Somos una básica. Porque el Zelda, el imaginario que tengo de Zelda es del Ocarina. Es que casi todo el lore de Zelda Es de gira ese. en torno a Ocarina. Sí. Depende del futuro. Lo que pasó antes del Ocarina. Después del Ocarina hay 3 futuros distintos. Es todo alrededor. El ¡Ey! Twilight Princess Pradera se de parece a un Hyrule. Zelda, Ocarina, Mira, pero ¿ves? Esto es del Ocarina. literal. Pradera de Hyrule. ¿Estará aquí el rancho también? Seguro. Lo dudo, ¿eh? Ahora vamos. Bueno, no estaba tan por culo. ¿Ves? Es lo que te estoy diciendo. Es como. Es como una reimaginación del Ocarina. No hay plantas para llamar. Vale. Sí, mira. Fumando. Volvió el Link Fumeta, ¿eh? Es un porrero. O de vez no viene. De vez no Está viene. con la novia. Está con la correa, ¿eh? Joder, Midna, pesada de mierda. ¿Qué quiere? Nos faltan 2 fragmentos de la sombra fundida. ¡Let's go! ¡Deprisa! Vamos hacia Edin, por el este. Yo solo he jugado Breath of the Wild. Yo creo que el Breath of the menos Wild Zelda es de mi todos. segundo favorito, ¿eh? Es el menos Zelda de todos. Mira, qué buen diseño de niveles esto, ¿eh? Está el camino y está al fondo el castillo de Hyrule, para que vayas, para llamarte la atención y que vayas para allá. Pues como en el Ocarina. ¿No te acuerdas que en el Ocarina se podía ver el monte de los Goron, la casca, el Sí, río de puede los ser. Zora? No sé, es que yo de Ocarina te voy a decir una cosa. No he jugado al original, yo jugué al remake de 3DS. Yo he jugado a los dos. Yo Y el solo he remake es lo jugado mismo al que el remake de original. 3DS. Bueno, al otro he ¿Qué jugado. hay en el cielo? Ah, mira que hay en el cielo. A ver. Mira eh, para arriba un momento, que he visto como algo murciélagos volar. raros, sí. ¿Seguro que son murciélagos? No, Sí, lo se ha he visto en la ¿no? cine- Ah, sí, son murciélagos, sí, sí. Nada, perdona. Se ha visto en la cinemática antes. Verdad, verdad. Y el Mayoras también lo hace, lo de que la explanada sea top. ¿Dónde viene este? Que bueno, en el Ocarina estos son esqueletos.
Qué buen Se juego. parece también a Locarina por el hecho de que en uno te haces pequeño y es como unas zonas aparte, y aquí te haces lobo y es como una zona aparte, ¿sabes? Pilla mucho ese juego. Este, podríamos decir que este podría ser para Ocarina of Time lo que Pokémon Blanco y Negro fue para Rojo y Azul. No, Es lo mismo, pero diferente. no, porque Blanco y Negro fue como un soft reset de Pokémon. Y esto es más como una reimaginación del juego. Pues lo otro también ¿Sabes? fue una reimaginación de Kanto, ¿no? Los Porque puntos no había específicos, reset. lo que viene siendo- Las otras lo que viene regiones siendo el existían y mapa. hablaban de ellas. Sí, pero no se basa tanto como en Kanto. En Kanto era. Te pasas a la liga, te enfrentas al villano, y en Pokémon Blanco y Negro era. Sueltas a los Pokémon, te los quedas. ¿Sabes? Sí. Los personajes tienen más profundidad. Me refiero más a cómo avanza la trama, ¿sabes? Como avanza Sí. la trama, esto es muy parecido. Hostia, ¿y esto? Pues es una bombita, ¿no? ¿Y de dónde Cuando tenga cojones las la saco? bombas, tendrás que tirar. Pues desbloquearás el saco de bombas más adelante. ¿Cómo pasaba en el Ocarina para ir al Valle de los Gerudos? No, de los Gerudos, creo que sí. O ahí hacía falta de poner, creo que ahí hacía falta ¿Eso de es un bicho bomba? poner. No vas a llegar, Ni de coña vas a llegar. Y menos si se pone a correr, así que cojones. ¿Qué es eso, tío? ¿Eso es un bicho bomba? Sí. Pues lo traigo para acá. Es que está muy lejos, a lo mejor no cargan. Solo cargan las texturas, ¿sabes? A ver, No, te lo he dicho. no es un bicho Bueno, bomba. tendrás que. Sí, pero tendrás que golpearlo. No es un primero bicho para bomba, luego es un bicho coger. raro. Bicho raro. Es un bicho que caga Cuidado, bombas. cuidado, cuidado. Ah, no. ¿De dónde saco yo una bomba, tío? Pero ¿cómo sabes que tienes que ir por ahí? Porque ahí está el castillo. Y si hablas con la misma que te dice. ¿Es un gusano aquí? Como un gusano. Eso si lo pillas. Si lo pillas con la botella, ¡Ey! creo que más adelante hay una chica que te cambia los Pero esa es la picos. música de Locarina. Hostia, pues no lo digo, Espérate. ¿Ves? Te lo he dicho. Es el mismo Es una juego. referencia a Resident Evil 4 y a Locarina. Sí. Sí, Es la misma música, hijos de puta. No han cambiado nada. Pero A ver qué hay aquí. Oh, hay una fortaleza rara. creo que es porque este juego es como Mario Galaxy 2 fue para. Estos están ¿sabes? chetados. Ah, no, no estaban tan chetados. Aún así, este juego no. Qué esencial, con la puerta llena de sangre aquí. Eso es sangre, yo pensaba que era oxidado. ¿Qué has oxidado esta sangre? Yo qué sé, tío. Es que es un juego de Zelda, yo no me esperaba ver sangre aquí. No puedo pasar. ¿Pero dónde tengo que ir? Ese es el rancho. Habla con la Midna. He hablado antes. Nos faltan 2 fragmentos de la sombra fundida, sigamos. Vale, ya. Dale. Eldin Hacia Eldin por este. el este. Vale, es el volcán, ¿no, Eldin? Pues yo que sí. A ver. Es que en el juego original se llamaba Goron. Eldin. Zelda. El este es aquí. Región de Eldin. Ah, está en Breath of the Wild también. No tengo ni idea. Zelda. Tenemos Algo que que ir sí por que me aquí. moló del. Algo que sí que me moló del Breath of the Wild es que hace muchísimas referencias, pero muchísimas a los juegos anteriores. El Breath of the Wild a mí me gustó mucho, Yo diría que es mi segundo Zelda favorito. Yo que no considero Zelda. Muy. No sé, poco Zelda. Ah, pues mira, eso es lo que lo hace bueno. Que no sea un puto refrito otra vez. No, no es que sea un refrito, no, pero lo reimaginan tanto que no lo veo tan Zelda. Es como que dejan de lado los puzzles y se centran más en la exploración. Es que esto es el Ocarina, tío. Son dos cosas que Zelda tiene y bueno, tienen que buscar un equilibrio. No me sale el dios de Eldin, pero ¿Qué pasa? Se ha picado porque ha hecho eso. ¿Quién es este tío?
El dios del cardio. Por aquí no hay No, me salida. la has quitado. Hay una pared negra y no se puede pasar. ¿Qué voy a hacer ahora? Tenía que pasar por aquí, por entregar una carta. Soy el cartero errante. A propósito, aparte, presentarme. Tengo también una carta para ti. No te olvides de leerla ahora más tarde. Cuando quieras Vamos a- leer una carta, pulsa Start para abrir la pantalla de colección y elige la carta. ¿Qué es Start? Solo hacer eso podrías leer que las has recibido en cualquier momento. Me largo, que tengo que seguir con el reparto. Hasta luego. Hasta luego. Y el otro ahí. Perdón, que nos han cortado el rollo. Seguimos por donde lo hemos dejado. Perdón, Qué educado el bicho, Sí. Al Madre estar. mía, el bicho. Carta. Correo. Ah, mira aquí. A ver. Es una carta que me ha dado él explicándome lo que ya me ha contado. Hijo de puta, Qué pero... majo. Por si se te olvida. Vamos, por aquí sí, ¿no? El Dean está por aquí, ponía. Sí, mira, porque está la de este Sí, para sí, sí, hacerte por ahí. furro. Que El- aquí está el escenario del Smash. El portal Terian. Por Tartaria. ¿Midna? Ay, perdón, estaba mirando el chat. Estaba más cerca de lo que pensaba. ¿Te acuerdas de ya? ¿Sabes lo que es esto? Si pones un pie ahí dentro, puede que te conviertas en un lobo por bastante tiempo. Al menos hasta que recuperes la luz de Elgin del dominio de las sombras. Eso, it's clear. Dime pues, vamos a intentar ver a Eldin. El espíritu de la luz. Vamos. Qué buena es. Y déjame adivinar, luego iremos donde los Zora. Qué oreja de PNG cortado para el cielo, ¿verdad? ¿Quieres entrar en el dominio de las sombras? Sí, hay que hacerme furro. Furrificación. Vamos pues. Venga, Elita. ¡Hostia! Se activa la torre. ¡Joder! Toma. Entra ya normal y a mí su presencial me coge con una mano gigante Tío, y me abre tira la puerta por lo menos. al no sé. vacío. Ahora Madre otra vez mía, furro, pedirlo, tío. por favor, Ah, hubiera no, jugado. sigo siendo humano. Espera, ahora se transforma. Oh, no. Materialización. Furrificación. Un lobo siempre protege a su loba. Cada referencia a Shakira. Midna. Voy. Buen chico. Tienes que ser Ay, todo. perdón. Mira qué bonitas. Las nubes oscuras de West están tan beautiful today. Ver ese cielo me reconforta. Es una apacible sensation. Además, a ti te pega más esta pinta que tienes de Best Salvage que cuando vas de mozo de almacén. Ay, de ropas verdes. Pero hija de puta, tío. Es furra y no lo esconde. Vamos. Let's go. Ah, vale. Let's go. ¿O shall we? No sé Tío, cómo se quitadme la cadena de la pata ya, por favor. Que no, que mola, que es Edgy, chaval. Pon música de Linkin Park. No. Si no existiese el copyright la pondría. Bueno, puedes cantarla, si no. Gran Lobo Sif. En referencias, este juego es referencia al videojuego, chaval. No, es el niño que ha muerto. Hostia, el niño turbio. ¿Y de estos dos qué? ¿No dices nada? Nah. No. Olor a niño. No, no. Tío, típica cosa que puedes decir en Zelda o en la lista Epstein. Duro, Voy, perdón, que se me ha bugueado la pantalla. Ahora. A que oír bestia por ahí es más útil. Afina tu percepción animal con X Baran. Despierta a la bestia que llevas inside. ¡Au! Ah, no. Aún digo yo que soy el lobo Zelda. Mira. Verdad. ¿Cómo huele? Olfatea el pedo que te has tirado.
Ese se lo también en el gimnasio buscando. Sí. ¡Hostia! ¡Ay! Y ahí, pero a los heavy. No, tienes que cargártelos. No me acuerdo cómo era. Pues ataca. Y ya está. Pero había un ataque así, así. Ah, el de la cola, ¿no? Eso. Este. Oh, qué roto. Didi, vamos a por ti. Huele a aceite de bebé. ¿Didi? What is this? What's strange? El puente has disappeared. This has to be cosa de los demonios. What a mess. Así no podemos cruzar. Habrá que hacer something. Let's search. Take the map out. No sé. Se ha abierto La solo, ¿eh? flecha amarilla. Es el lugar donde estamos. Ya lo sabías. No. Cuando acabaste con esos monstruos, se abrió un portal. Los portales tienen este aspecto. Símbolo raro, punto y seguido. No lo olvides. Punto y aparte. Punto y seguido. Y el bosque que cruzaste está... Sí, aquí, justo aquí. Te puedo llevar con mi poder al portal que quieras. ¿Cuál eliges? O sea, vas a hacer TP, ¿eh? Dije un fucking portal. N, bosque de farones. ¿Quieres ir ahí? No. Ese, bosque de farones. ¿Quieres ir ahí? Sí. ¿Por qué al S y no al N? Porque Ah, ya lo pillo. Nada. No hace falta que hable. Porque aquí está mi casa. Sí, seguro que sí. ¿Has visto? Ya hemos llegado. Normalmente no es tan fácil salir del dominio de las sombras. Deberías darme las gracias. De nada. Ahora te toca a ti. Busca un puente. Y busca bien, pedazo de perro. ¿Ya sé dónde tengo que ir? A buscar un fucking puente. ¿Dónde? Pues por ahí. Aquí no creo, ¿no? Seguramente donde estaba el otro puente roto, puede ser que esté. ¿O qué? ¿Qué puente roto hay? Ah, no. ¿Tú sabes el puente que estaba donde el pájaro que le robas? Sí. Pues a lo mejor es ese. Pregunto, es que como está como inclinado. Buah, pues ese está en el otro bosque farón, en el N. No, estaba atrás, ¿no? No, porque estaba estoy en atrás, el pueblo. Mira, echa para atrás un momento. O mira el mapa, si no lo que tú quieras. ¿Mapa? ¿No tiene mapa? Ahí. Ah, mira, es que has salido de la zona. Pero arriba estaba la zona del... ¿Ves? Aquí donde está el punto lila, ahí es donde estaba el pájaro. Pues está también el bosque con... Aquí es, el pájaro estaba aquí. Sí, sí, por eso. Ahí no está lo de... El puente inclinado que te he dicho que mires. ¿No quieres ir ahí? Puente inclinado. Bueno. Sí, ¿no has vamos. visto que cuando entras hay como algo raro, como apoyado o algo así? Es que no sé qué era, no me he fijado bien. ¿Sabes de lo que hablo, no? No. Bueno, pues da igual, tú sigue con lo tuyo. No te preocupes. Pero ¿cómo me teletransporto ahora? Nada, no puedes. Ahí. Ahora. Didi apenas le dieron 4 años de sentencia. Ya. Yo creo Pero que, eso que de a ahí, Didi le ¿ves dan eso de por ahí? el cacas, ¿Esto qué es? Esto no es un puente. ¡Oh! Esto nos viene que ni pinchado. ¿Cómo lo ves? ¿Lo teletransporto? Esta tía está rotísima, ¿no? Sí. Muy bien. My obedience dog. ¿Cómo se dice obediente en inglés? Obedient. Obedient, ¿no? Vale. Ahí te pego. Hostia, pues ahora tendrás que saber dónde están los objetos cuando te falte alguno, tío. Tiene como la magia de la cleptomanía. Tienes que sacar lo malo siempre, tío. Está robando un puente, tío. ¿De quién es? Si no pone nombre, ¿de quién es? Pues de la administración Deja por pública. ahí, tira.
Administración pública. Sí, hay un tío que se está cargando toda la administración pública. ¿Qué más da? Ah, es verdad, pues del rey de Irule. Que no hay rey, que la han matado. Aquí está la princesa sola. Pues entonces Nunca la hay reina es rey. ella, la heredera al trono, y ya está. Todavía no, porque no lo han hecho oficial. Pues de la No princesa. hay nadie. Ahora mismo es tierra de nadie, Irule. En Como serio. España. Podría venir un Lenin aquí ahora. Esto es como cuando mataron al zar. Y si en vez de eso te teletransporta a ti al otro lado del puente, también es verdad. Es verdad, es una inútil, Yo me es verdad. imaginaba, aquel poder de las sombras. It's amazing. Call me cuando vuelvas a necesitarme. Te seré útil para encontrar todo lo que buscamos. ¿Yo? Vamos, let's go. Hala. Vaya, ¿Por qué tienes que hostia. chocarte con todo, tío? Ya es costumbre. Mira. Un niño iliano. Abuelo, se lleva el puente que tardaste 10 años en construir por tu cuenta. Ya ves. En mis tiempos para ir al colegio teníamos que teletransportar un puente. Teníamos que llevar un puente a rastras para poder cruzar el puto desfiladero. Pero ahora los de tu quinta lo tenéis muy fácil. Podéis teletransportarlo en un segundo y ya está. ¿Dónde van? Se acabó su turno. ¿Qué trae? ¿Qué hacen esos tipos? Es como si intentasen encerrar algo tras esa puerta, o quizá impedir el paso desde el exterior. Me da que merece la pena entrar. Do you think? Toma. No, tienes que escarbar. Tienes que escarbar. Aquí estamos. Justo te da la espalda, todo es parte del plan. Todo es parte del plan, ya. Siendo un perro, le doy cabezazos y coletazos. Cuando podría morder y arrancarles el brazo o algo así. Siendo un lobo. Pero bueno. Porque es family friendly. Tío, me flipa que todo el mundo Midna es como una loli esta aquí oscura, caprichosa. Y para nosotros Y es luego se un convierte en puto una abuelo, botica un puto abuelo y británico de mierda. Toca pelotas ¿Cómo? en cuerpo de loli. Ah, vale, mi voz. Cacarico, tío. Cacarico. ¿Ves? Este sitio es muy original, nunca lo había visto. Pero porque está centrada en la Hyrule del futuro. Igual que en el te lo diré, tío. Wind Waker. Lo que pasa es que en Wind Waker ¿Este juego qué era? Cuando ganaba Ganondorf. Este juego es cuando gana Link. Pues y- está en la mierda y viaja para haber al ganado pasado. Link, ¿eh? Y viaja al pasado. Pero porque Ganondorf siempre vuelve. Como Bowser. Lo que pasa es que Bowser tiene más Pero carisma. simplemente que, por ejemplo, en el Zelda original, que es donde Ganondorf gana, está todo como súper asilvestrado, por así decirlo, porque no hay ciudades, no hay tal. En el Wind Waker, que es cuando Ganondorf gana, se mantiene la historia porque Link no viaja al pasado, entonces en el Wind Waker ya empiezas con... Espérate, acaba esto. Héroe transformado en bestia de ojos zarcos. O en un puto En Farage. furro también. En el dominio de las sombras. Venid. Por aquí. Eso es algo que dirían también la isla. Eso es algo que diría un puto depredador que secuestra niños, ¿sabes? ¿Que Hasta en el ¿Tienes parche caramelos que o qué? Hasta en el parche que piensan por la película de Zelda Live Action que ya está en producción y todo. Pues, la Pues verdad es que no lo no sé, sé, es porque que no live se ha action visto tengo ni nada. idea. No se ha visto nada de Bueno, esa creo peli. que... ¿Cómo se llama? El que hace de Spider-Man, tío, no sé. Tom Holland es el Link, Tom ¿no? Holland creo que es Link. Eso me parece una puta y mierda. No sé más. Es Eso que me ahora parece Tom una Holland está en todo, mierda, es tío. como The Rock en su época. O... Pero mínimo que pillen a un puto actor que se parezca a Link, digo yo, ¿eh? Me parece una mierda. Ya, un rubio con los ojos azules. Sí, por ejemplo, digo yo, ¿eh? Porque esto no me pueden decir racista porque Tom Holland es blanco y es inglés. Yo creo, fíjate que Zelda, la película va a estar más orientada en tonos humorísticos con partes de combate así más serias.
que las típicas a lo Twilight Princess, que es como todo súper oscuro y tal. Va a ser como la peli de Va a ser Uncharted, Link tío. Va a ser siendo la el peli de típico Uncharted, chaval. pero de Pues no lo sé Zelda. cuándo lo he visto. Es Yo Tom por lo que Holland. tiene pinta, ¿eh? Por eso, al ser Tom Holland, yo creo que va a ser lo típico de que Link es un irresponsable porque siempre Link se queda dormido al principio de los juegos, muchas veces. Sí. Que no quiere, que no vale para ser héroe y tal, y luego aprenderá a ser héroe, salvar a Zelda, se la follará y matará a Ganondorf. Es que Tom Y Holland habrá hace de Tom secuela, obviamente. Holland. Tom Holland hace como de Rock, ¿no? Sí. Que hace Tom de Holland Rock. es Tom Holland rollo Indiana Jones en la de Uncharted. Tom Holland Spider-Man en la de Spider-Man. Y aquí será Tom Holland en el mundo de Zelda. Link. Tom Holland, Link. en Y el me mundo. jodió que no hayan pillado a la actriz trans esa que se parecía tanto a Zelda para hacer de Zelda, tío. Por trans. No, que era igual que la Zelda. industria. Pero era igual, ¿eh? No, es que no sé de quién hablas. Hunter Schaffer o algo así se llamaba. Era exactamente igual que Zelda, ¿eh? Y no la pillaron. Madre mía. Soy un espíritu de Como luz. pasó con la de las Tofas, que Héroe. había una chica que se parecía un montón y pillaron a la de Juego de Tronos. Sí. Héroe elegido por las diosas. Buscad mi luz hecha rocío. Es la Virgen del Rocío. Y se lo salta. Es la Virgen del Rocío. La luz. Entonces, la luz que me arrebató el mal y ponerla aquí. Entonces es Andalucía. Es la Virgen del Rocío, ¿no? Racimo de luz. Ha obtenido el racimo de luz, churrita. Recipiente esencial Churrita. para recoger las gotas de rocío de luz. De rocío de luz. Cuando esté lleno el rocío, las sombras se dispararán y la luz volverá a su lugar original. Otra vez la mierda esta. Los insectos de la sombra son la forma que ha adoptado el mal al ser tocado por la luz. En el dominio de la sombra, esos insectos son invisibles, como los demás seres de vuestro mundo, de la luz. Con mi último aliento os marcaré el mapa, en el mapa los lugares donde se esconde mi luz. Hola, me da Guardao. sueño escucharte así, ¿eh? Los seres de las sombras os persiguen. ¿Qué? No, tío, que hablas súper suave. Porque soy la diosa del rocío, la Virgen del Rocío. Pero... Joder. ¿Por qué gime, tío, Midna? Bowser no es igual de malo que Ganon. Mira, Midna gime, mira. ¿Por qué, tío? Normal. ¿A Porque quién? está votando. ¿Tú qué crees que tienes ahora mismo en la espalda? Ah. ¿Por qué te crees que está rozando? Ah. Gandalf quiere gobernar el mundo. Little boy, se puede subir por aquí. Quiere gobernar el mundo. Bowser conquistó el universo entero a tal nivel que el universo tuvo que volver a crearse. O sea, que sigan el ejemplo de He-Man aspureando en la película actual. Tío, Bowser no se mayor puede sí. comparar a Ganondorf. No se puede. No se puede. Bowser lo hace por simpeo, por amor. Ganondorf lo hace por avaricia. Bowser es un puto crack que tiene un carisma de la hostia, tío. Y Ganondorf es un puto... Es una puta piedra. Bueno, creo que en el Tears of the Kingdom tiene muchísimo carisma, ¿no? ¿El Ganondorf? ¿O no? Es que no me lo he jugado, ¿eh? Sí. Pero es rey demonio genérico, así, raro. Ah, amigo. O sea, es el típico malo malísimo y ya está. Pero Bowser, tío, Bowser... Bowser es un crack, tío. ¿Sabes qué pasa? Que es que Bowser... ¡Maldición! No puedo ver desde aquí a esos monstruos negros. Se han escondido, tío. Tío, racistas. Y están... Seguro que se han escondido al acecho en su próxima víctima. Para nada, esto es un caso aislado. Dentro del templo no corres ningún peligro. Tranquilízate. Aquí dentro no hay objetos de valor. No sé yo si los monstruos nos van a dejar aquí tranquilos. No les has hecho nada a las bombas. No le han hecho nada a las bombas. Ni un mísero rasguño. Tal vez este templo no aguante mucho más. ¿Qué templo si están en una casa metidos? ¿Qué Vamos, dice sí, este? templo. Está loco. En cuanto se les ocurra atacarnos, nos pasan por el colmillo. ¿Qué frase es esa? No sé.
A la vieja del bazar le atacó una bestia y toda la gente del pueblo fue a ver qué pasaba. ¿Y qué pasó? Tranquilo, niño, tú estás a salvo, ¿eh? ¿Y qué pasó? Pues que cuando llegaron no había ni rastro de la vieja, solo los monstruos. ¿Sabéis lo que significa, no? Que dentro de poco vendrán y Adeu, nos Ichigo. convertiremos en... Disfrútalo. ¡Cállate! ¿Qué dices? No, que se va el Ichigo. Ah, adiós, Ichigo. Me he despedido. ¿Ichigo o Ichigo? Tom Holland es de Inglaterra, sí. ¿Es inglés? Es británico. Leonardo, aquí corremos peligro. ¿No hay ningún sitio donde podamos escondernos? Hay un sótano. Ah, es un tío. Hay un sótano. Pensaba que era una señora. ¿Un sótano? ¿Y ahora lo dices? Dime ahora mismo dónde está. Esta va a ser la escena esta de malditos bastardos, pero con un puto bicho paranormal. La entrada al sótano está hecha para abrirse cuando se prendan todos los candeleros. Joder, macho. El arquitecto era un puto graciosito. Yo que tú no lo haría, Don Mechas. A ver, se llama Don Mechas. Igual es un pirómano. Cuando mi padre me mandó a echar un vistazo en el sótano, vi insectos horribles, parecidos a los monstruos de fuera. ¿Por qué no lo llaman a un fumigador? No llores, todo se arreglará. Eso digo yo. LinkedIn vendrá a ayudarnos. Estás asumiendo mucho, niño. Estás asumiendo demasiadas cosas, tú. Sí, ¿Por porque qué no tengo han que ir a soltado por ayudaros, tiempo. cabrones? Tengo ese presentimiento. Acaba de lanzar una predicta al aire. Sí. Zorritna. Los niños sabían que vendrías a rescatarlos. You are her hero. His hero. Estás aquí mismo y nadie te ve. Pobrecito. Recuerda que eres el elegido. Solo por eso no te has convertido en un animal como ellos, pero aún en monstruo. Nadie puede saber lo que estás haciendo. Estás destinado a ser un lobo solitario. Oye a la princesa Zelda si quieres descargar tu ira en alguien. Ella fue quien eligió que esto ocurriera. Me vaya a meter mierda. Se puede entrar en el sótano, encendiendo todos los candeleros. Curioso mecanismo. Solitario bebé, ahora que estemos. ¿Y cómo mierda enciendo yo esto? Pues pillas el fuego con la boca y lo vas expandiendo. Si puedes escarbar. Tiene que haber una antorcha o algo por aquí, donde se ha caído el tío. No. Aquí no hay una mierda. A lo mejor tienes que conseguir todas las semillas, estas lágrimas y luego volver y te dará un poder nuevo, yo qué sé. Es que me ponía que aquí dentro había almas de esas. Sí, las que acabas de leer, ¿no? ¿Y cómo Y nada, salgo? mira en el mapa. Pues buena pregunta. A lo mejor sí que tendrás que pillarlas, ahí, Ahí está. coger. Ah, Justo. ya está. No, ¿ves a la antorcha? Eso es. Joder. Hijo de puta, encima ponen un hueco para que nadie pueda encender las velas. Imagínate que te dicen enciende las velas que me deja algo en eso, ¿no? Ya ves. Tienes que estirar la mano porque si no te caes y te estampas ahí. Hay un búho, Una que es el cosa signo horrible. masón este, raro. La Ahora me religión caigo. que tienen ellos, ¿no? Supongo. Que el búho puede ser que esté inspirado en el primer sabio de Locarina. ¿Cuál? Referencia de la referencia. ¿No te acuerdas el primer sabio de Locarina que se transforma en búho? Que te daba una chapa Ah, el búho pesado ese. Es Sí. verdad. Cuidado que algo te está lanzando rayos. ¿Qué lanza rayos? No lo sé. Ah, no vienen desde el suelo. A ver, avanza. Voy a avanzar. ¿Y eso? Yo creo que puedes subir por aquí.
Gran diseño. Cementerio. Pero si es como Justo el al de lado de Ocarina. Kakariko, Justo al lado de Kakariko, como en el juego original. El OG. ¿Estará aquí el templo Toma. de las sombras ese o qué? Pues debería, en verdad, ¿En verdad o no? Está en una tumba, ¿no? Sí. O está detrás de la tumba más grande. Pilla el corazón que si no te vas a deshacer. Te vas a morir. Ahí. Vas a morir. Estaba aquí arriba, ¿no? El templo de las sombras. Estaba aquí. No los debería estarlo, es que no es un 1 a 1, pero. Es que es el mismo símbolo y todo. Pues sí, Pero no puedes hacer nada aquí. Sí, mira. En el mapa. No, no dice que nada. Dice que aquí hay uno, pero ya está. Aquí está. ¡Ay, atácale, 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 atácale! ¡Atácale, atácale! Tío, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quita. Ah, no, está ahí. Pensaba que tenías que quitar el modo olfateo este. A ver, suéltate. ¿Qué hay ahí? Sí, es que abajo había como 3. Si no me equivoco. Sí. Ay, con el modo olfateo a lo mejor te ves al que te ataca, Son esto. Ah, son estos. Y ahí puedes escarbar. Esto también pasa en el Skyward Sword, esto. ¿El qué? Lo de los orbes. Con la misma rama. Lo que pasa es que los orbes tienes que ir como modo fantasma en un puto... En un puto templo, ¿no? O sea, en una zona. Y tienes que... Es como medio sigilo porque te tienes que esconder de los guardianes. Y cuando tocas agua te pillan o algo así, tocas agua y te pillan, ¿no? O si pasas delante suyo. Y se activan todos y empieza a sonar una música súper mal rollera. Y vienen todos como a pegarte, a perseguirte mientras vienen a por ti. Tío, es súper estresante, ¿eh? Y además, pero la música es súper mal rollera, ¿eh? La que se pone. Es como de persecución mal rollera que te han pillado. Mientras tienes esos putos bichos gigantes que te persiguen. Y eso, claro, de niño era una locura. Un poco, Me ponía muy nervioso. Aquí dentro hay uno. Pero claro, ¿cómo entro? Ah, podré excavar por algún sitio, lo más seguro. Por alguno de los lados, a lo mejor. Sí, mira, por aquí. Toma. Ahí. Aquí en casa de alguien otra vez. Está la tienda. Ah, esto es la tienda. ¿Qué pinta? Aquí estaba el tío aquel del molinillo, ¿no? El de la canción, el ti, ti, tin, 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 tin. Sí. Tirirín, tirirín, Estaba aquí, ¿no? Guau, qué temazo. Pues no lo sé. No, estaba en un molino. Pero este es el Sí, molino. pero digo, está en Cacarico, el molino, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Y el de la casa de los hombres, de la gente esa que se convirtió en araña también. Sí, es verdad. O el que estaba en el pozo abandonado ese que en verdad era un tipo de prisión. Sí. Bueno, como el del templo. Qué mal rollo daba Cacarico, chaval. Cacarico era un sitio jodido, para vivir. Sí, Ah, por aquí abajo. Tío, ¿Qué haces? ahí. Hay que bajar Que por saltaba ahí. solo.
Ahí estamos. ¡Siguiente! ¿Cuántos llevamos? Acabo. Ah, Aún quedan. aún quedan Poquitos. algunos. Nos hacemos todos Hay y que entrar en dejamos todas las por ahí, ¿te putas parece? casas, básicamente. Sí. Que tengo que ir a cenar. Sí, Y creo que tú también. yo también. A ver, aquí se tendrá que entrar por arriba, lo más seguro. O sea, A no ser tocará que subir la aquí, a no cuestecita. ser... No, No, tienes que subir la cuesta, tienes que subir la cuesta. la cuesta de enero. A ver. Sí que está inclinada Voy la a decir cuesta. yo que era muy rara para que no se pueda entrar dentro de la casa. Ah, mira, justo aquí. Ahora, me cago. Tengo que ir corriendo. Qué buena. Buenísima. Ay, ¿Te ha gustado? o sea, calidad. Simplemente calidad. Epa, aquí estamos ya. Claro, con ese nombre normal, se llama Caca Rico este sitio. Caca rico. Caca Rico, claro. ¿Qué hace ella? Si sacarlas de la mano de la misma no hace nada. Ah, vas a tener que encenderle el fuego, Madre mía, tío. Tío, de verdad. Ah. Insecto a la brasa, ¿eh? Un chino se volvería loco. ¿Y por qué estos insectos tienen las lágrimas estas? Porque es por el bien de la trama. Ah. ¡Hala! Les ponen como la mini cinemática esa para intimidar. Y luego son unos Sí, en mierdas. plan, cuidado, cuidado, te van a hacer daño. Cuidado, que aquí están aquí. Atento. Atento, Está muy alerta. roto eso de la mano, Hostia. Dice que el audio se va un poco en algunos momentos. ¿En serio? Sí. Yo es que no lo estoy escuchando porque si no escucharía doble. Pues no sé de qué será. Yo lo escucho bien. Pero tú Mira, no estás en ve. YouTube, tú estás en Discord. No, pero acabo de subirlo un poquito y yo lo escucho bien. Ah, qué raro. Y en Discord también lo escucho bien. Igual es él. No, no, a lo mejor es en YouTube, pero la habré pillado más momento. Ah, vale. Joder, es que mira que te has saltado ahí. Ahora, ¿cómo Ya vuelvo? está, no queda nada, vete por la puerta. No puedo abrir puertas. Ya lo sé. Ya, coño. ¿Y si la empujas, tío? O sea, No. ¿no puedes dar un placaje y abrir una puerta? ¿Qué va? ¿Por esa puerta? Tiene que haber un sitio por aquí arriba. Corazones ya tienes. Aquí no. Aquí no. ¡Fua! Nada que va. A ver por dónde he venido. Es que yo he venido por aquí arriba. Sí, vale. No, le he dado yo para ver si hacía lo de eso de la Z que hace, pero no. No, que va. Tiene que brillar. ¿Cómo mierda subo? No, no se puede subir, Fua, ¿cómo mierda salgo? Sube por... Es que yo creo que arriba tiene que estar la solución. Espérate, métete por ahí debajo de la escalera. A ver si hay algo para escarbar o... Hay un Mira, cofre. un cofre. Pero será para venir siendo ¿Puedes humano. abrirlo? No, creo que podías abrirlo. ¿Cómo? Ponía abrir, ¿no? Si te ponía adelante, a lo mejor lo abre mismo. Es verdad. Cojones. Marruquia. Esto sí que puede, ¿no? Esto sí que puede, pero abrir la puerta no, por lo que sea. Por arriba. A ver. A ver. No hay nada. Candelabro. No. No tiene pinta. A ver aquí. Mira bien, mira, ese es un hueco o algo por donde pasar, que está agachándote. Me saldría la A. Ni la dudo.
Nada, tío. Estamos aquí encerrados en la casa. Y esa mini referencia aquí no hay quien viva, Pachi. Que es una muy buena serie, Ah, dice que el audio ha pasado, le ha fallado 2 veces durante unos 3 segundos. Oh. Y que los mensajes no salen en pantalla. Sí que salen. Está bugueando, No, porque en tu pantalla sale lo de ponerse el nombre normal, que rico. O sea, caca rico. Pero después de eso ha mandado bastantes cosas. Es verdad. Yo creo que es la transmisión que irá un poco la Es verdad, ¿qué ha pasado? Oh, pues no lo sé. ¿Quieres que lo dejemos aquí por seguridad o...? Sí, tendría que reiniciar el directo, pero ya sí, estamos a punto de terminar ya. A ver si conseguimos salir. Claro, hay que salir de aquí. Ah, no, a ver, hay que salir. Súbete a las cajas que hay a la izquierda. Y súbete encima del estante. Ojo. Y rompe esto y súbete. Ahí, Ok, ya, menos mal. Ok, let's go. Menos mal. LinkedIn traicionado y encerrado en una casa. Sí. LinkedIn traicionado y encerrado en la casa del tiempo. Temple of Time. Bueno, sería House of Time. ¿Qué se oye? Ah, los enemigos esos raros. Eso sí que los muerde. A ver cómo entro yo aquí. Por arriba. ¿Hay alguna forma de subir arriba? Como no sea No. por el otro lado. Como no sea por aquí. No pa' pintar. No tiene pinta. Vale, macho. Es que no puedo abrir las puertas. Es duro, ¿eh? Todo cara moral, sí, sí. Ni excavando por aquí. Por el suelo. Queda muy rápido, no puedo ver. Ah. A ver, espérate. Pues sube la casa esta. Sube ahí y ahora el tejado. Ah, por aquí. Ya está, salta a la otra casa y entra por el hueco. ¿Sí? No, está tapado. Está viendo si Y lo podía escarbar tirar. tampoco. Aquí, ¿no? Se ha caído Ahora. el tejado. Dice el Demian que Eres le- malísimo. Tú eres imbécil. Eso es lo que eres tú. ¡Toma! Ahí lo soltó, tienes. tenía que soltarlo y lo soltó. Ahí debajo hay algo, tendrás que empujarlo. A ver. R, empujar. Está aquí el bicho. Madre mía, el bicho. ¡El bicho! Aquí está. Aquí está. Cógelo, cógelo. Lo voy a coger bien rico. Ya está. ¿Y Macho, ahora cómo bucanero, salimos no sabe de ni esta decirlo. casa? No sabe ni decirlo, tío. Pues sube otra vez a los muebles y sal por la entrada. Si has terminado, vámonos a salir. Ah, vale. Ahí. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Cachi bucanero, pone Pachi. Te están dejando en el chat. Como el peor jugador del mundo. Es el Y Demian. en parte tienen razón. No tiene nada que Bueno, decir. infame. Infame. También, joder. He dicho lo de la planta carnívora. Son hijos de puta. Ah, la ventana, yo creo que si salta la rompes. Habrá que No, pero no romperla, te ¿no? buguees. Sí, Se ha pero si te bugueado bugueas, no ahí, la ¿eh? rompes. Esto no ha Sí, sido ¿eh? culpa mía. Venga, para arriba. Este todo. tío es el counter del Chocas, el anti-experto en todo. Ahí está. El castigo que te está cayendo por nada. Yo soy un charco de conocimiento con 10 metros de profundidad. Que es lo contrario del Chocas. ¿Sobre qué tema? ¿Ah? Para. Ahí, toma, bicho de mierda. ¿Ves qué rápido he hecho este? Un rapidín, ¿eh? Sí, Eso también se puede decir tanto en la cama como en un juego de Zelda. sí. Y Ahora mira, por la ventana. y salgo al segundo. Ya te estás acostumbrando, ¿eh? A los truquitos. Eres un charco en todo en general, joder. Momo, ¿sabes de todo? No, yo no sé de todo. Sé de algunas cosas.
Que yo no sé de todo. Uy, te Aquí alejas pone que hay demasiado. uno. No, te alejas demasiado, te alejas demasiado. Mierda. Me fui. ¿Te imaginas que se resetean? ¿Te imaginas? Yo me vuelvo loco, ¿eh? ¿Qué es esto? No lo sé. Parece que el camino se termina aquí, pero si quieres seguir, te llevo. Hay uno De mi aquí. opinión del último capítulo de Re:Zero, has pasado de ver tu directo a hablar de Re:Zero. La polla. No digáis nada, ¿eh? Que nosotros no lo hemos visto. Lo vemos el domingo. No digáis nada, ¿eh? Hijos de puta. A ver, tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás. ¿Ves que puedes subir una cuestecita? Qué En el mapa cuestecita. verde, ¿ves que hay como una... Sí, detrás de la casa. Es verdad. Es completamente cierto. ¿No hay una forma de llegar a esas cuestas? Tiene que ser... Asturiano, ¿cuántas neveras tenés? ¿Cómo que neveras? Y están diciendo que el capítulo es banger. Top 3 mínimo de Re:Zero. Sí, pero que se callen. ¿Opiniones? Mi opinión es que se Joder, cuánto callen. que se callen. Yo creo que sí que había que subir por ahí. Venga, va, prueba, pero no veo ninguna forma de llegar hasta aquí. Ah, no, pasando por claro. el otro camino, ¿eh? Porque No, es si como quieres, que porque ya hay 3 armas más, pero... llega como un camino. ¿No ves? Desde arriba. Sí, Igual es sí, desde pero ahí. no veo que haya... que indique que hay una forma de llegar hasta ahí. ¿sabes? Callaos la puta boca, del capítulo de Re:Zero. Fa me banea, como digan algo. Me da igual que seáis mis amigos. No, te deja de pulsar la Z. Ahí, deja que la gótica culo no te ayude. Ya viene. Vamos allá. Pero sois una niña pequeña. Bueno, Mira. ya verás a qué me refiero. ¿Por qué demonios tengo que hacer guardia en este goro sitio? La goro escalera está rota, así que no creo que ningún humano me vaya a tocar los goro huevos por aquí. Goro humano. ¿Y por qué pasa los goro ancianos? ¿Qué les pasa? Si los humanos pueden ayudarnos, deberíamos pedirles ayuda, mejor que sufrir solo por orgullo. La ha borrado. El Fame trabajando ahí. No, el fan me lo ha borrado, El único moderador que trabaja, tío. Que tenemos que verlo el domingo en Twitch. No en kick. No, en Twitch. Porque en Kick banean los hijos de puta. Ah, amigo. Pues pensaba que iba a ser al revés. No, es en O sea, que Twitch ahora. era la... Que me quedan 2 seguidores para tener el afiliado de Twitch. 2 seguidores me faltan. Al final el otro día farmeamos 3 jugando al Minecraft. Hostia, me había olvidado de esto. Buah, no me acuerdo. Ya la he cagado. Perdona, que tengo que ir a saludar a alguien. Hombre mío. Tío, ¿y qué está pasando aquí? ¿Qué estás haciendo? Ah, no, sí estaba bien. Ah, vale, tengo que tocarlo yo ahora. Claro. Joder. No, ya está para que no te sale. Tío. Tío, esto es durísimo. Me meo, tío.
Pero ¿cómo te cuesta tanto? Ya está, no lo intentes, que no te sale. Si solo eran 3 veces. Canta la Macarena. Esto me lo pasé con 10 años. Tío. ¡Eh! 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 ¡Ey! A la primera, chaval. A la primera. Sí, a la primera sí empezamos a contar desde el último. Es la primera vez que me ha salido bien. Mira, el otro furro, el macho alfa. Literal. ¿Para qué? ¿Otra vez? ¡Eh! ¡Eh! He aprendido, Muy buena. ¿ves? He aprendido. Sí, sí. He aprendido, tío. A la primera, ¿ves? Te lo he dicho. Pero si es la música esta de Locarina, esta. Claro. Aunque me gusta más con la ocarina, que no. Sí, a mí también. Que la versión furra no me gusta tanto. Esto ha sido demencial. Tío, cállate, joder. ¿Y qué representa este lobo? A tu madre. Os legaré las técnicas secretas carísima. del arte de la espada. Pero Ah, puta es el crisis. otro. Empuñad vuestra espada y buscadme. Es el esqueleto. No, ya. ¿Estás Es el puto seguro? esqueleto, sí. Ha dicho que me va a enseñar a usar la espada como el otro. Ah, por eso tenía como forma de esqueleto en Sí. la parte trasera. Y por eso es un lobo Ah. como yo. ¿Eh? ¿Has visto? Simbolismo. Mira, ves, y él está reventado, le falta un ojo. Pero ¿por qué le falta un ojo? ¿Dónde está Para esto? hacerlo más edgy, ¿eh? Sí. Hostia, está en el Está a tomar por principio. culo. Está a tomar por culo. Está a tomar por culo. Venga, a pillar la... Y lo hemos encontrado por la cara porque ¿El estamos bicho? buscando los Espera, aquí hay Ya. uno. Mira, Espérate, sí, claro, pillar el bicho. ¿ves? Al final sí que estaban aquí. Mierda. Toma. Por lo menos no te hace daño. No tendrías que escarbar. Sí, ahí está. Y se ha pirado. No, porque se me ha desactivado esto. Porque me ha hecho daño el geyser. A ver, ahí está. La esferita. Arriba. Se adaptó, ¿ves? Soy como Majoraga. Pero más épico aún. Sí. ¿Y ahora qué pasa? Joder. Hostias. Montaña de la muerte. Ahora hay que hacer una gincana aquí. ¿Qué cojones? Para llegar al otro bicho. Hay dos aquí, ¿eh? Sí. Ah, no deja entrar. De verdad, tío. O sea que aún no sé el momento, ¿no? Por ahí, espérate. Está para atrás. Ah, era eso, No, ya está. Ostras. No puedo hacer nada. Si no puedo contra el otro, se levantan. Ah, lo reviven. Métete. Tiene que haber un hueco por ahí. No. Como excavando. Es ¿o que qué? hay como 2 muros, ¿no? Sí, hay dos. Por arriba. Por arriba, ¿cómo? Sí, no se puede ir por cayendo ningún lado. Cayendo desde lo alto, ¿no? Hay una piedra aquí. No me da nada. Es que los levanta a los otros. Ah, mira, por aquí. Hay una apertura. Joder, el otro los ha despertado. Pero bueno, voy a sacar a este de aquí. ¿Quién es el otro?
Tienes que cargártelos a todos a la vez, entonces, ¿eh? Sí. Eso no sabía yo. Hala, F. Mierda. Se acabó. Pero bueno, ya sé dónde está la salida. Vamos a hacerlo al primer try. Ahora lo hacemos al primer try. Al primero, ¿eh? ¿Por qué tengo 3 corazones? Porque empiezas Ah, con vale. los corazones. A ver, Ura. A ver, mira. Ojo, ¿eh? Ven aquí, amigo. No viene, ¿eh? No viene. Se las sabe todas. Y los otros se piran de parranda, tío. Ahora, ataca a todos. A ver, Primer try. me joder. Primer try, vamos. Sí, sí, primero. ¿Has visto? Mira, ahí sale el portalito este y todo. ¿Llegas ahí saltando? No. Tiene que haber otra manera. Ah, por aquí hay un bicho, por cierto. Mira, ahí está. Está. Lejísimo. Joder, Y si tienes una piedra. También. ya está. No, pero coge el espíritu si no lo has cogido. ¿Dónde está? Pues lo has dejado Aquí. donde estaba el bicho. Ahora, a ver el otro. Tiene que haber otra forma de subir, ¿eh? ¿Eso de ahí? ¿Saltando eso de ahí detrás tuyo? Esto es la entrada por donde he venido. ¿Esta es la entrada? Sí. Vale, vale, sí, es verdad, verdad. Ahí caen piedras. Esta es el monte de la muerte. La montaña. Montaña, ¿no era? ¿O volcán? Ahí salía. Por ahí dentro, tendría que ser por ahí dentro. Mira, aquí sale Midna. Ah, Vale. Joder, me ha caído un meteorito en la cabeza. eso nada, dibujo animado, Sí, es verdad. A ver, seguro que por aquí arriba también se podrá ir con Midna. Eso de ahí. Pero con Eso cuidado de no se quita. caerme. Hay que ir con se cae. cuidado. Sí, mira. Ahí, Ahora. ahora. Joder. No sabes si va a caer. Ahora. Ahí está. Aquí dentro hay como agua hirviendo. Pero es que está aquí el bicho. ¡Ah! Ah, vale, pensaba que era agua ardiendo de verdad. Venga, va, siguiente. Te matan, cuidado que te queda un corazón. Pilla uno. ¿Y los otros? Ah, ya no están. No. Ahí está. Quedan 3. Quedan Están en el 3. pueblo de antes. Hostia. Dan placaje y desaparece el bicho. Que me dé un corazón. Mierda. Vámonos al pueblo. No me ha dado ni los buenos días. Ahora el pueblo. Vamos. ¿Y esto? No sé. A lo mejor es de un poder nuevo. Puede ser. Sí, creo que es de un poder nuevo. Qué raro. Ya. Era como subo. ¿A dónde has puesto? ¿Dónde era? Ahí, corazón. No, Ah. esto te falta bombas. Ah, por aquí, puede ser. Seguramente. A LinkedIn le cayó un meteorito mientras caminaba, sí. Típicas cosas que pasan súper rara vez. Aquí arriba, ya estamos.
Voy a seguir por el caminito este. Mierda. Tío, no para nunca. No para nunca. ¡Por Dios! ¡Ya está! ¿Pero cuánto gas hay en el puto volcán este? ¿Por qué tengo los goropezones tan raros? Toma ya, vaya gorositio, para que aparezca una fumarola. Por aquí ya no se puede goropasar, goro. Joder, pues qué bien. Pues gracias. Pues al final sí que era en el pueblo, pero ¿qué habrá que hacer en el pueblo? Vamos a mirar. Bueno, al menos hemos cogido estos bichos que había aquí. Los picharracos. Al final sí que nos había. pongo de encima mejor. Sí. Joder. Ahí estamos. Ahora hay que hacer todo el camino este de vuelta. Cuesta más subirlo que bajarlo, eh. Qué susto, pensaba que me había dado. Aunque no me quitan vida los hazers, solo me apartan. Pues te empujan. Está en modo fácil. Menos mal. Vamos. Al pueblo. Entonces, ¿cómo mierda se subirá ahí arriba? Esa es la incógnita que tengo yo ahora. Primero vamos y miramos. Yo creo que sí, que está la parte esta que te he dicho detrás, que hay una rampita. Puede Yo creo ser, que si te subes a una de esas casas a lo parkour, puedes subir. puede ser. La palabra LinkedIn no la he escuchado hasta en su vida. Pero sí es el nombre del protagonista, claro que la he escuchado. Es el nombre de. Es el nombre del protagonista. A ver. ¿Cómo se sube ahí arriba? Tenemos esta aquí. Y los otros tres como... A ver, igual por donde hemos subido a estas casas. A lo parkour. En plan por Y aquí. si te fijas, en la última casa al final hay como una zona donde puedes escalar. O donde puedes saltar. Sí, creo. cuidado no Vale, caerse por salta, aquí. Cuidado. Cuidado los Bueno, ya murciélagos. vienen estos a dar por saco. Cuidado los murciélagos. No, al otro lado. Ahí. Haz un salto de fe. No es para pintar, No, está Está súper arriba. lejos. ¿Cómo llegas, colega? Y en la otra casa, que tiene dos plantas, ¿Qué otra ¿no casa? puedes escalar esta? ¿En esta? No, la otra. ¿Cuál es la otra? Pues la que acabas de pasar justo. Esta. La última de esta, la que está ahí al fondo. A la izquierda del todo. ¿Cuál tiene dos plantas? Esa de allí, ¿lo ves? La última. No, no, recto. Mira dónde está mirando Link. Esa de ahí. ¿Ves que hay una terracita arriba? ¿No podéis llegar hasta esa terraza? Entrando por abajo. Entrando por abajo. Sí, porque esta casa aquí enfrente has entrado por la ventana. Pero no sé si podías escalar hacia arriba. Ah, sí, es verdad. Obviamente escalar hacia arriba, no sé, escalar hacia abajo. Puedes escalar hacia abajo perfectamente para hacer un descenso. Sí, pero sería Aquí está la ventana esta. Vale, ya está. Sí, por eso entra, a ver qué hay dentro. Y a lo mejor te deja subir. Dentro estaba el bicho ese que hemos pillado antes y ya está. A ver, sube la escalera. A ver por aquí si hay algo. Em, Es verdad, he sube tirado la esto. cama, sube la cama, sube mira, esto, aquí. ya está. A ver dónde aparecemos. En la terraza. Y ya está. Para a pillar las tres cositas esas. O cuatro, no sé cuántas son. Hay Son uno cuatro. aquí. O sea, Hostia, ese es... cuidado, cuidado, cuidado. Hay uno inaccesible, ¿eh? Así, por aquí. No, ahí. Joder. Se ha fallado, Ha fallado o fallado. Hostia, que se tira solo el imbécil. Tremendo diseño de nivel. Dice Fame. ¿Qué opinas? ¿Cuál es para ti el juego con mejor diseño de nivel? Yo qué sé. El buscaminas. Para mí es Animal Crossing New Leaf. Porque se aprende jugando. Ponte a buscar, ponte a fatear. Ahí, busque. Ahí Aquí. estamos. Sí, pero si dejas de intentar romper el muro.
Le estaba dando el botón que no era. Ah, ya lo he visto. Excavar. Es que claro, es que mi mando de GameCube tiene unas letras un poco diferentes. GameCube original, ¿no? Sí, y claro, no sé cuál es cuál a veces. Cuando me pulsa Y, pues a veces hay cierta Y que no te sabría decir cuál es, ¿sabes? Sí, es una Y, ¿no? Sí, es una Y un poco diferente, ¿sabes? Está un poco descolorida, ¿verdad? Sí, un poco. Y tiene forma de triángulo. Sí. Nada, tiene forma de cuadrado, de hecho. Tiene Esta forma de Y. cuadrado. Sí, Joder, tiene, con la Y, no veas. Sí que sabe tiene formarlo. forma de cuadrado esta Y, no sé por qué. Cambió el color de la Y también. Ahora es Sí, rosa. es ¿no? rosa, sí, es rosa. El color de Ya la Y. veo, Y la B es una X azul, no sé. Y para correr le Madre mía, doy ¿no? a la... Quemando- Para correr le doy a la A, que la A es como una redonda roja. Entiendo. A ver, esto por aquí. Por ahí, por ahí. ¿No? ¿O está cerrado? Sí, pero no me ponía para agacharme. Está bugueado. El original tiene I latina, claro, claro. Es verdad. Toma. ¿Y el bicho? Ah, vale, habrá que Están encender aquí. la chimenea otra vez. ¿o qué? Hay que hacer otra puta chimenea. Nivel repetido, ¿eh? Don Mecha. Ahí está. No, pero tienes un palo justo enfrente de la chimenea. ¿Ves? Vamos allá. Ahí salen. ¡Hostia! Esto va a explotar, no, ¿eh? no, no, no. ¿Qué hace? ¡Oh, no! No piensas que quiero morir contigo, me voy de aquí habitando yo sola. ¡Hala! ¡Qué rata! Corre, píllalos, píllalos. ¡Ay! Au. Trata que bajen y atacas. Tengo que Sálvate, si irme. no quieres mover. Pero yo sé que tenías que matarlos. No. ¿Qué pasará ahora? Casi haces que muera, tío. Mira, Michael Bay. Ay, qué güey. Ahora han muerto ellos solos. ¡Guau! Han muerto solos ahí dentro. Es verdad. Te has dejado un hombre sin hogar. Cuando este hombre llega a casa y vea que ya no existe su casa, Supongo que es la única manera de acabar con esos insectos repelentes. Se ha descargado la casa de alguien, pero hemos encontrado algo de rocío de arroz. No se puede comer un huevo sin romper la cáscara. joder, refranera, ¿eh? Normal. Se han quedado tan en La shock que España ni se vaciada. mueven los orbes. Let's go. Las tenemos todas. ¡Vamos! Volvemos a ser humano. El humano. Es verdad, la Virgen del Rocío ya tiene el racimo de luz. La Virgen de Rocío. Ya somos humanos. Let's go. Ah, ahora que empezaba a estar divertido, no te olvides de la sombra fundida. Nos vemos. Ahora que está divertido, pero si es mi sombra. Se va a estar ahí todo el rato. Ya. Pues supongo que como no puede materializarse bien. Mensaje a todos los Autobots. Mi nombre es LinkedIn. Qué cambiada está la Virgen del Rocío, ¿no? Sí, Mi nombre es Eldin. Soy uno de los espíritus que dan luz a Hyrule y protejo estas Smash. tierras. Héroe elegido por las diosas. El poder oscuro que buscáis se halla en la tierra sagrada de la orgullosa tribu de la montaña. Mas esa tierra se ha tornado ahora algo en un lugar de maldad. Dirigido a esa tierra sagrada y purificarla. Smash or Pass, este Smash. Smash.
Cuando quieras, vete. Cuando quieras. Y yo. Yo sin Y prisa. yo, lo Juan. Y yo, churrita, yo el rato que he pasado más bueno viendo cómo explota la caza de ese pobre diablo, churrita. Los niños. Están en la casa de Didi. LinkedIn, ahí están. Emocionadas por ver a LinkedIn. Tío, el niño mal rollero otra vez. Puto asco de niño. Yo le odio, yo lo mataría. ¿Veis cómo tiene razón? LinkedIn ha venido a ayudarnos. Joder. Hostia, está el de la mecha ese. Verá, señor, su casa. Tú eres el chico del que hablaban los niños. Que sepas que vas denunciado a la Guardia Civil. Me han contado cómo los espiabas desde aquella ventanita tan pequeña, desde tu cuarto en el que no había nada. Ni siquiera tienes una cama en tu casa. ¿Esto qué cojones es? Al fin nos conocemos. Soy Leonardo. Vaya nombre. El sacerdote del templo que está en este pueblo. Cualquier parecido con Impa es pura coincidencia. Bueno, esta es mi hija Lila. Esos monstruos nos abandonaron en mitad de la nada para que muriéramos, pero Leonardo nos encontró y nos secuestró. Al principio no podría creerme los niños que fueran de Ordon. Fue un regalo del cielo, niños tocando mi puerta, en vez de tener que ir a buscarlos en mi furgoneta. Las tierras de Lotan están muy lejos, y vosotros estáis muy solos. Nosotros tampoco nos acordamos de mucho. Después de comer aquellos caramelos, de pronto nos habían atrapado y luego... Todo esto está siendo... No sé. Como una pesadilla. Eso, como una pesadilla. No comas de los caramelos que te dé, por favor. Una pesadilla. Para mí ciertamente ha sido un sueño. Ciertamente, nuestro pueblo también ha sufrido desastres. Unos seres oscuros atacaron el pueblo y también a los Goron, la tribu que habita en la montaña. Ahora los Goron, por alguna razón, nos ven como enemigos y ni siquiera nos permiten pisar sus minas. Es inexplicable, nadie entiende que una raza tan amable y orgullosa cambie así de la noche a la mañana. Vaya racista. Algo tiene que haber ocurrido en sus minas. ¿Quién va a fabricar los móviles ahora? Necesitamos iridio, joder. Llévate enseguida a los niños. Iros de aquí lo antes posible. Nosotros no podemos irnos. Y menos ahora. Da igual el peligro que corramos. Nos quedaremos. Mi cometido ahora es salvar al alma de los Goron y hacer que vuelvan a ser la gente entrañable de siempre. Y los que cobraban tan poco dinero por tantas horas de trabajo. El pueblo basado en Lima, es verdad. Acabo de llegar y ya Link viajó a Perú. Estamos en Marte. Vamos a dejarlo aquí, tío. El siguiente día vamos a por los Goron estos. ¿Por qué no me comes la goropolla? ¿Tienes ese sticker, tío? Hemos avanzado bastante, Sí. Hemos hecho el templo del bosque. Y hemos llegado aquí a Cacarico. Cacarrico, como dirían algunos. Cacarrico. Cacarrico. Bueno, señores. Mañana sale un vídeo largo, de media hora. Estén atentos. Y pasado mañana vemos anime en Twitch. Y vemos el capítulo de R0 a ver si está en pic. A ver si está en pic el puto capítulo de R0. En pic. Venga, chavales, a lavarse los dientes, Calamity, te perdiste. Adiós. Estuvieron siendo el peor jugador de videojuegos que existe. Y lo nuevo, nada nuevo en esa frase. Pero bueno. Señores, nos vamos ya. Que tengan un buen fin.